Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde estés, pero bienvenido a un episodio más del podcast Hombres de Guerra. Y una vez más tengo el orgullo de tener ya en persona, ya no vía otro canal, vía otra aplicación, sino en vivo y en directo, justo frente a mí, a mi gran amigo Brian Alvariño, que acabamos de terminar una conferencia tremenda, ¿verdad? Que ahorita voy a pedirte un resumen de tu parecer, de tu participación en eso también. Él, para quien aún no lo conozca, que creo que ya son pocos porque va haciéndose más conocido, es arquitecto de profesión, natural de Paraguay, vive parte de su tiempo en Estados Unidos, parte de su tiempo en Texas y parte de su tiempo en Paraguay. Un joven con mucho talento, mucha preparación, es también creador de contenido y apologeta. Increíble el conocimiento que tiene, el bagaje de conocimiento, la preparación que tiene a su temprana edad, a sus 25 años. Una voz joven que se levanta con fuerza en estos tiempos tan necesaria, tu persona, Brian, para los tiempos de conmoción y confusión en los que vivimos. Así que, bienvenido. Dinko, realmente un honor estar acá y también un gusto poder estar en persona, porque me gustan mucho las entrevistas, te voy a ser honesto, me gustan mucho las entrevistas digitales, pero siempre me gusta más en persona, porque siento que, digamos, es mucho más espontáneo, mucho más natural. De repente Sí. virtualmente a veces tenés como que la señal no se me vaya, que el internet salga bien, que las preguntas sean, digamos, que pueda responder en forma y a tiempo, porque después lo cortamos. Entonces en persona es mucho mejor, así que espero disfrutar hoy. Excelente, muchas gracias. Brian, acabamos de terminar esta tremenda conferencia, Marcadores de Tendencia, Trendsetter, una conferencia en una estructura única en el contexto de la conferencia, en el tema de la conferencia y cómo se ha hecho, porque la hemos hecho bilingüe aquí en Trujillo, Perú. Tú y los que han participado han sido participantes con traducción al inglés, del español al inglés o del inglés al español, y ha sido una experiencia muy gratificante. Como organizador, te digo, bastante exigente la preparación, todos los 3 semanas previas a esto, en muchos detalles. Quisiera que compartas con nosotros tu experiencia en este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, y qué te ha parecido, qué es lo que tú rescatas, qué podrías compartir con nuestra audiencia. Perú ha sido uno de los mejores lugares que he visitado hasta ahora en esta corta y avanzada trayectoria, por así decirlo, que estoy teniendo en el tema de la apologética. Y en lo personal me han dado de comer mucho y Trujillo ha sido realmente o sea, una experiencia muy especial, porque como lo dije fuera de cámara, nunca había dado una conferencia eh, para gente anglo, digamos. Y Capalex, que está fuera de cámara, Sí, pero que está con nosotros sí. en todo momento, espero que tenga un segundo plano. Ahí está. Me ha hecho la traducción para gente que, digamos, estaba viniendo de Los Ángeles, de Estados Unidos, y como diríamos, o sea, gente asombrosa, por cierto. Y realmente la experiencia de la traducción me hace ver horizontes que no había visto, porque siempre estoy acostumbrado a dirigir una conferencia, hacerlo en español, fluir más rápido, y como que doy mi exposición, voy pasando generalmente muy rápido mis presentaciones, explico esto, voy aquí, voy allá. Entonces como que cuando alguien me traduce estoy aprendiendo a que, bueno, tengo que ir un poco más lento y no pisarle al que está traduciendo, para el que no entienda mi idioma pueda entenderlo, y así subsecuentemente. Sí, cambia la dinámica, ¿verdad? Totalmente, y Sí. nunca eso me había pasado. O sea, yo siempre digo, esto va a quedar en la historia como la primera conferencia bilingüe que hice en toda mi vida fue aquí en Trujillo, fue en Revolution, y eso creo que ha sido una experiencia que me la voy a llevar para siempre como algo, como un inicio muy extraordinario que Dios me regaló. Tremendo, tremendo. ¿Qué dirías del ambiente, de la gente, la recepción, la respuesta a los diferentes, digamos, la temática de la conferencia como marcadores de tendencia? ¿Qué te parece? ¿Qué podrías compartir con nosotros? Que fue excelente. En esa palabra lo definiría, excelencia. Porque, como te he dicho fuera de cámara, no me puedo extender mucho, pero voy a tratar de resumirlo de esta manera. Cuando hay excelencia en el ambiente y por sobre todo hay personas entregadas a Dios, la combinación de ambas cosas hace que todo se torne mucho más, con mucha mayor afluencia, por así decirlo. Porque he estado en lugares en donde, por ejemplo, siento que no hay esa afluencia, entonces te hace estar un poco cohibido hasta cierto punto.
Entonces, ese ambiente donde la gente lo hace por amor, por corazón, porque de verdad quieren que aquellos que van a participar no solamente reciban un mensaje, sino que sean transformados, es algo muy bonito. Entonces, yo creo que el Trendsetters Conference, yo creo que se tiene que seguir haciendo de esa manera, porque verdaderamente yo creo que puso un antes y un después, y creo que de aquí en adelante la gente no solamente vino a consumir conocimiento, sino que vino a ser transformada. Entonces yo creo que eso es muy importante, o sea, yo creo que esas cosas no son menores resaltar. Entonces yo me llevo esa noción de la conferencia Marcadores de Tendencia. Muchas gracias, aprecio eso bastante. ¿Qué te parece si vamos a un poquito el Brian Alvariño que no muchos conocen? Esos capítulos escondidos, ¿no? Pero no en el mal sentido, pero claro, esos desconocidos, digámoslo así, de la historia de del Brian Alvariño, que hoy mucha gente sigue en tus redes. Prepárese para decepcionarse. No, mentira. Para que siguen tus redes al Brian Alvariño, pues, que como lo conversábamos, ¿no? Te idealizan, ¿verdad? Tú comienzas, wow, o sea, Brian y la foto y estar cerca, ¿no? a ti, porque eres alguien conocido. Creo que tienes un poco más de 300,000 seguidores en lo combinado de tus redes. Entonces, definitivamente eres alguien que, tomando otra vez el nombre de la conferencia, está marcando una tendencia. Con tu juventud, algo que también conversamos hace un par de días. No hay quien esté haciendo lo que tú estás haciendo. Definitivamente eso, o sea, a tu edad y en nuestro contexto cultural latinoamericano. Eso te vuelve un marcador de tendencia. Pero entonces, vayamos a, no sé, Brian de niño, familia, papás, entorno de crecimiento, el adolescente, ¿verdad? Fuiste un adolescente normal con sus luchas, inseguridades, amores y desamores, o fuiste el súper creador de contenido, influencer que llega hoy con la capa volando al aire. No, bueno, a mí no me entran las balas. Bueno, la verdad es que hay una anécdota que muy poca gente conoce, y es que cuando yo era pequeño, mis papás no me regalaron tantos juguetes. No sé si acá tienes esa misma connotación. Sí, juguetes. Lo que usan los niños para entretenerse. Sí. Y yo iba a la escuela y siempre tenía a ver, yo arranco la escuela como tal en el año 2004. Y yo he ido a una escuela, digamos, de clase media alta más o menos, donde vienen personas que generalmente son de padres que tienen para ponerle a sus hijos sus caprichos, como decimos en Paraguay. Sí, también. Y, digamos, casi todos mis compañeros en clase siempre estaban con el juguete de moda o con la mochila de moda, el botín de moda, la casaca de moda. Claro. Entonces, como que ese ambiente de consumismo a mí siempre me generó mucha inseguridad, porque yo no siempre tenía eso. Y no porque no pudiera, sino porque mis papás siempre estaban enfocados en que yo no pierda el tiempo. Es más, en cada país al que voy o al que visito, siempre le pregunto a la gente si aquí la cultura son de jugar mucho a la Play, como le dicen en Argentina, o al Play, PlayStation, y bueno, entretenerse con eso. A mí nunca me quisieron comprar eso porque decían que yo iba a convertirme en un taradito o en un subnormal, casi que algo así. Entonces, como que no pierdas tiempo en eso. Mi mamá nunca quería eso. Entonces, lo que me hacían era, me compraban muchos atlas ilustrativos, ¿cómo es que se llama? O sea, me compraban muchos libros enciclopedias chiquitas, ilustradas como para niños. Exactamente, incluso sí. Yo desde muy pequeño tenía la Biblia ilustrada para niños, en donde hojeabas unos cuantos y, por ejemplo, te contaban la historia de Caín y Abel, no con textos aburridos, claro, sino, por ejemplo, dibujaban cómo Caín le apedrea a su hermano, claro, y la ofrenda que tenía Abel y la ofrenda que tenía Caín. Y cuando, por ejemplo, llega a la parte del arca de Noé, estaba ilustrado todas las especies de tipos de animal en pareja que entraron en el arca, cómo fue el diluvio. Por ejemplo, la Torre de Babel, cuando se construye y comienzan a haber personas que comienzan a hablar distintas lenguas y por eso se interrumpe la construcción. Y siempre como que ver cosas ilustrativas a mí como que en lugar de entretenerme me generaba más curiosidad. Tenía mucho mapas ilustrados, Mapamundi, y las mapas de las capitales. O sea, el mapa de las capitales, por ejemplo, yo cuando fui al preescolar a los 5 años ya me sabía las capitales de todos los países de Sudamérica. Lima, Perú; Bogotá, Colombia; Quito, Ecuador; Santiago, Chile; Buenos Aires, Argentina; Montevideo, Uruguay; Brasilia, Brasil; Asunción, Paraguay; Caracas, Venezuela. O sea, me lo sabía todo. Al punto que cuando
Bolivia, La Paz, o sea, y Sucre también. Bueno, si algún boliviano ve esto que me corrija, Sí. pero básicamente yo cuando, digamos, tenía todo eso desde muy pequeño, mis profes me preguntaban y me decían, ¿cómo sabes tanto? Porque eso es tema de primer grado, porque allá la escuela es preescolar donde inicias, primer grado, segundo grado, Sí. tercer grado, aquí creo que también es así. Igual. Entonces, eso me decían, eso es tema de primer grado, y yo le contaba que yo me entretenía más con eso que con juguetes. Entonces, como que eso, a lo largo de mi juventud y a lo largo de mi adolescencia y luego en la etapa en la que estoy, siempre despertó curiosidad del conocer más. Entonces, cuando yo me empiezo a ir a la iglesia, creo que cuando tenía 14, 15 años, yo me quedé con esa curiosidad. Y yo he tenido como no he contado tampoco mucho esto, pero yo he tenido momentos de escepticismo. Y Mira. yo llegué a pensar si verdaderamente todo lo que yo creía era real. Porque hasta cierto modo hay que decirlo que ser cristiano obviamente es un estilo de vida. O sea, Sí. o sea, ser cristiano no es una labor más en la vida, es un estilo de vida. Exacto. Pero para el conocimiento de nuestra audiencia, naciste en un hogar cristiano. Claro, Papá y mamá cristianos. Ok. claro, Pero tuviste tu momento de dudas. claro, porque también una de las cosas, o sea, esto es algo, digamos, bastante personal, pero lo que pasa es que yo, de alguna u otra manera, cuando, cuando comienzo a crecer, a mí no me hablan mucho de estas cosas. Y cuando yo llego a la etapa de la adolescencia, ya casi que me hago joven, comienzo a ver cómo la fe comienza a ser atacada, incluso antes de la embestida cultural que hoy vemos, Mm. mucho antes de eso. Entonces yo veo que el ateísmo se pone a la moda y mucha gente para volverse cool o ser vista como intelectual comienzan a hacerse escépticos, ateos, agnósticos. Y hubo una época en la que parecía como que el ateísmo era como sinónimo de intelectualidad y ser cristiano era sinónimo de ser un ignorante, en pocas palabras. Sí. Entonces yo no quería verme un ignorante. Entonces como que cuando la gente me decía, ¿y cómo defendes la existencia de Dios? ¿Y cómo me puedes demostrar que Jesús existió en la historia? Y todas esas preguntas yo tenía que responder y no sabía, al punto que varias veces me dejaron en offside en términos futbolísticos. Entonces como que yo no me quería ver así, entonces como que esas dudas me comienzan a entrar y yo casi que, sí, de hecho tuve escepticismo, o sea, no lo puedo negar, al punto que me agarró apatía y ya no quería ir a la iglesia, la verdad. Pero gracias a Dios yo he tenido, o sea, quien fuera mi primer líder discipulador en mi iglesia local, un hombre que se llama Julio Correa, que hoy día vive en Europa. Él tenía una teología muy sólida y era una persona íntegra por sobre todas las cosas, porque a veces uno puede conocer mucho pero no tener integridad en su vida. Mm. O personas que tienen integridad pero no desarrollan conocimiento. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas y eso es lo que yo veo en él. Totalmente de acuerdo. Entonces yo veía ese equilibrio en él y él me lideró durante 8 o 9 años más o menos y él me comienza a decir, mira, este predicador dice esto, estas fuentes dicen lo otro, esto dice aquello. Entonces yo, en mi época de escepticismo, incluso dejo de ir a la iglesia por un tiempo. No la abandono del todo, pero comienzo a investigar si se puede defender el cristianismo más allá de utilizar la Biblia, porque la Biblia al cristiano le explicas y te lo acepta, al escéptico no, porque él de buenas a primeras desestima el sistema autoritativo que tiene la Biblia. Entonces, ¿qué documento puedo usar yo para explicarlo? Cierto. Entonces, yo voy a eso y digo, a ver, hay una generación de hombres y mujeres en el que para verse más intelectual tratan como que de desestimar el cristianismo porque eso te vuelve cool. Y imagínate vos, yo pasé de ser un escéptico a estar hoy aquí en Trujillo, hace poco en Chile, dentro de poco en México, defendiendo la fe. O sea, es impresionante lo que, o sea, eso es como, me recuerda mucho al pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto y para llegar a la tierra prometida nunca llevaban porque nunca se ponían al día con Dios. Entonces como que Dios muchas veces deja que nosotros pasemos por el desierto para que nosotros ahí veamos qué tenemos que equilibrar para que luego nos lleve a nuestra tierra prometida. Y yo creo que todo es un proceso al final del día. Entonces para resumir la historia, yo siempre he tenido esa curiosidad y cuando llego a tener esa etapa de escepticismo, yo digo, tengo que ver qué hay más allá de mi fe, tengo que explorar y comienzo a encontrarlo. Y cuando comienzo a encontrarlo, yo comienzo a hacer videos, que creo que ya vamos a llegar a eso en algún momento, pero cuando yo empiezo a hacer todo eso, ahí es donde todo estalla. Pero la verdad, para serte honesto, hasta hoy día sigo sorprendido porque, mira, crecí en un hogar cristiano, pero en realidad a mí no me hablaban de cómo, de que la fe podía ser defendida.
o de que hay que ir a la iglesia. Mira. Tuve padres que, gracias a Dios, cumplieron con todo, en el sentido, padres que no me hicieron faltar el pan en la mesa, que no me hicieron faltar educación, que si yo me enfermaba me llevaban al hospital. Gracias a Dios he tenido, digamos, eso. Más sin embargo, lo que sí no he tenido desde muy pequeño hasta incluso mi edad adulta son, digamos, que en mi círculo más íntimo de amigos o de familia o de familiares o de compañeros de la escuela o de profesores que me hablen de estas cosas. Entonces, como que cuando yo crezco y crezco sin esas herramientas específicamente, comienzo a buscar por cuenta propia, y antes de encontrar, pasé por una época de escepticismo muy fuerte que yo incluso consideré dejar de ser cristiano, porque para mí me parecía como una pérdida de tiempo, para ser honesto. Mira, qué porque yo dije, interesante. ¿para qué voy a ir a la iglesia si estoy gastando tiempo, estoy gastando dinero, estoy, digamos, invirtiendo gran parte de mi vida y no le estoy sacando provecho? Esa era mi mentalidad. Entonces, ¿Te imaginas? Por ahí el escéptico. Claro. Entonces, como que es como que Dios, creo que yo por eso siempre digo, yo creo que soy cristiano de milagro. De verdad. Lo somos todos, creo, de una manera. Bueno. Totalmente de acuerdo, porque yo a veces digo, ¿cómo nos puede amar tanto si hemos fallado tanto? Sí. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, he incluso renegado mi propia fe, me he replanteado dejar de ser cristiano y mira dónde estoy hoy. Solamente eso habla de un Dios que puede transformar. De nuestro Dios, hermano. De nuestro Dios, totalmente. Básicamente así podría, a grandes rasgos, resumirlo todo. Tremenda introducción. Bueno, hemos avanzado ahí hasta donde está tu adolescencia. ¿En qué edad? Estamos hablando de qué edad. Adolescente, ese momento de duda, de escepticismo, de estoy perdiendo el tiempo yendo a la iglesia, porque sabes que es muy importante, creo, para nuestra audiencia, especialmente la tuya, ¿no? Que son muchos jóvenes. Y estoy seguro que muchos de ellos están batallando, quizá con un tema de duda, quizá no han abandonado la fe, o conocen, tienen amigos que han dicho, estoy perdiendo el tiempo en la iglesia, ya no quiero ir, ya no me invites, ya no me llames. ¿En qué etapa de tu vida se da eso? ¿En qué edad? De más o menos... Yo creo que cuando cumplo mi mayoría de edad, poco después de eso, Claro. 18, 19 años, justamente cuando dejo la secundaria y voy a la universidad. Porque si bien en Paraguay, en el momento que estamos grabando esto, no hay todavía mucha radicalidad en contra de la fe, pero me doy cuenta que en otros países que visito sí. Argentina, Chile, Perú, Fortísimo. México, Estados Unidos. Y me doy cuenta que allá la radicalidad en contra de la fe es mucho más pronunciada que en Paraguay. O sea, ahora me doy cuenta que salgo de mi burbuja y salgo de mis fronteras, por así decirlo. Entonces, como que sí, se ve eso. Entonces, como que esa más o menos fue la época. Porque yo recuerdo que ese escepticismo me entra incluso en una época en la que yo quería comenzar a liderar un grupo de jóvenes. Y imagínate que si tenías que liderar personas y te entra esa duda, imagínate que en un momento en el cual tenés que impartir, estás, digamos, desarraigándote de tus propias bases. Y después estudié la historia de Billy Graham y hasta a él le ocurrió eso. Él tuvo que batallar con ideas que tenían consecuencias eternas, porque en un momento determinado mucha gente le empieza a cuestionar si todo lo que él cree tiene un fundamento. Y él dijo, hay muchas cosas que yo no sé explicar. Se fue a un lugar a orar, así como Jesús cuando se fue a Getsemaní, y él agarra y dice, Señor, hay muchas cosas que yo no puedo explicar, acepto tu revelación por fe. Imagínate la capacidad de ese hombre de anular todas las prerrogativas que el mundo quería encapsular dentro de su cabeza, y después terminó predicando a 215 millones de personas. Sí, exactamente. Es una cosa impresionante. Y ese es el punto justamente de este tema, de este momento en este tema, porque hay gente que ya de por sí, por el hecho de tener una duda en su fe, y no estamos hablando del que ya renegó y abandonó, Exacto. sino por el hecho de tener una duda en su fe y comienza a cuestionar, y ¿será la Biblia la verdad? Porque en la universidad, que es lamentablemente hoy en día se han vuelto un centro de difusión de ateísmo o gnosticismo, ¿verdad? Entonces, ¿será verdad? Y ya de por sí, el siguiente, porque obviamente hablamos aquí de realidades espirituales, no es contra sangre y carne, sino contra jueces espirituales de maldad, se aprovechan. Claro. Y alguien que está en ese punto, un joven que a lo mejor por diferentes factores de su pasado reciente está inestable emocionalmente y le entran dudas, y dice, soy un mal cristiano.
Ya desde que estoy dudando, soy un mal cristiano, no puede ser. Entonces, encima sobre mi duda, y si es que soy cristiano todavía, soy un mal cristiano, ya para qué ir a la iglesia. Los argumentos del enemigo comienzan a comerle, decimos acá en Perú, le comen la cabeza, te comen el checo, decimos, tan que te comen el checo, tan que te convencen de algo que no es, ¿verdad? Tan que te comen el checo. ¿Verdad? Me equivoco. Ahí estoy. 54 años, pero todavía estoy actualizado. Entonces, ¿qué les dirías a estos jóvenes que están en ese... Ya no sé. Y encima estoy dudando de Dios. Estoy mal. Y que el enemigo los quiere envolver y usan diferentes argumentos. O sea, el enemigo usa diferentes argumentos, incluso del lado cristiano, ¿no? Porque a veces se nos olvida, yo como pastor lo digo, saber balancear la firmeza de la verdad, la contundencia del evangelio, con la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, y mira, y esto no es algo que se ve aquí y allá, sino que es algo generalizado. Yo escuché a un pastor decir, no sé si lo cité contigo en algún podcast, tenemos que tenerlos culpables, mantenerlos culpables para que sigan viniendo a la iglesia. O sea, para que la gente vaya por miedo a la iglesia, para que la gente esté ahí por miedo a la iglesia. Entonces, ¿qué mensaje? Replanteo mi pregunta de una manera más clara, voy a quitarle los... Le puede decir a aquellos jóvenes, o los amigos de los jóvenes que puedan estar viendo esto, que dicen, pero es que ya no estoy seguro de mi fe. Pueden haberlo planteado así. O yo no estoy seguro de si la Biblia es correcta, porque hay tantos argumentos que he visto, y no porque dicen, ¿no? Tantas, ya no estoy seguro. Y se sienten desanimados, no solamente porque ellos mismos tienen una duda, no sé si sea verdad o no, dicen, sino que también escuchan voces, ¿no? Que cómo puedes no creer en Dios. Entonces, sobre esos argumentos condenativos más su propia duda, ¿qué mensaje de esperanza les puedes dar alguna? Yo soy más de decirle a los jóvenes, háganse preguntas. Qué bueno. Háganse preguntas. Yo creo que hay que arrancar por ahí. Y si algún joven está viendo esto, lo primero que le diría es, en esta parte del podcast, agarren y llámenle, por así decirlo, si ustedes se sienten convencidos, pero justo están viendo este podcast con alguien que no está convencido, o si están viendo solos, llámenle a esa persona que tiene falta de convicción y hazle esta pregunta. ¿Tu evolución es hacia la verdad o es hacia la mentira? Si es tu evolución hacia la verdad, tienes que ser honesto intelectualmente. Si tu crecimiento como ser humano es para encontrar la verdad, es un buen camino. Si digamos, quieres ser deshonesto y querer quedarte hacia las emociones, sos libre de hacerlo. Nosotros, incluso como cristianos, no podemos agarrar y detenerlo. Muy bien Ni dicho. Jesús nunca le agarró del cuello a alguien diciéndole, créeme. Claro. Entonces, si tu evolución es hacia la verdad y de verdad tenés la honestidad y la mente abierta como para poder conocer, hacete la pregunta. ¿El cristianismo es verdadero? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué elementos vas a usar para descubrir que esto es verdadero o no? Entonces, para eso, tienes que hacer lo mismo que haces con el cristianismo como con todas las otras filosofías que existen. Si estudias la historia del cristianismo, yo sé que muchas veces no tenemos tiempo porque en la vida tenemos un montón de actividades, pero fíjate, si comenzás a leer la historia del cristianismo, si comenzás a leer las evidencias sobre el cristianismo, si comenzás a ser honesto, incluso si no crees en Dios, ponete a investigar la historicidad de Jesús. Cuando comienzas a hacer eso, te quiero recordar de que incluso hay varios apologistas en toda la historia, pero en la historia reciente, los mejores apologistas que han defendido la fe cristiana tienen en común que han arrancado siendo escépticos. Y te doy nombres. Lee Strobel, Sí, tremendo. Josh McDowell, Sí. incluso Anthony Flew, que era uno de los probablemente el intelectual ateo más conocido del siglo XX. Francis Collins. Del ADN. ¿Y qué pasa con todo ello? Anthony Flew, por ejemplo, tiene una historia interesante, que él hizo fortunas a base de decir que Dios no existe y poco antes de morir dijo, bueno, he llegado a la conclusión de que tiene que haber una inteligencia superior detrás por todas las evidencias científicas. En el marco de toda la actualización de las potencias dentro del mundo de la ciencia, efectivamente tengo que llegar a la conclusión de que Dios existe. Imagínate, y hace poco tiempo... Por puro argumento científico. Claro, y hace poco tiempo Richard Dawkins, que también es uno de los ateos más conocidos del siglo XXI, hasta hace poco en una entrevista en Estados Unidos sale diciendo de que él... o creo que era una entrevista en Inglaterra. Él se dio cuenta de que la inmigración está un tema un poco delicado, pero
comienza a llegar mucha inmigración de Oriente Próximo y todas esas zonas, comienzan en Inglaterra a establecerse, y él se comienza a dar cuenta que la cultura va cambiando y se comienza a peligrar muchos patrones culturales a los que él estaba acostumbrado solamente desde chico, y se da cuenta, soy culturalmente cristiano. Soy cultural. Tremenda declaración. Y lo dice públicamente. Públicamente. Incluso hay una historia de Stephen Hawking que mucha gente no conoce. Stephen Hawking, y esto, digamos, hace poco un amigo lo había comentado públicamente, Stephen Hawking, poco antes de morir, él era cuidado por dos personas que le dicen, Steven, nosotros somos creyentes. Y mira, yo no sé si usted sabe, pero nosotros leemos la Biblia, oramos, ¿eso no te va a molestar? Y Stephen Hawking le dice, no me va a molestar, pero sí les quiero pedir una cosa. A ver, le dicen, si van a leer la Biblia y van a orar, háganlo conmigo. Hace poco Stephen Hawking falleció. ¿Su alma está en el cielo? No lo sé, Dios lo sabrá. Claro. Pero imagínense que incluso él, después de haber patrocinado el ateísmo durante décadas, una de las mentes más brillantes que es considerado como un ateo, incluso llegó a vivir esto. Entonces, el autor del libro de la historia del tiempo. Claro, y por ejemplo, lo mismo pasa con Albert Einstein. Albert Einstein, por ejemplo, decía, a mí me molesta que la gente me cite a mí para apoyar sus creencias ateístas, porque los ateos fanáticos son, él decía Einstein, los ateos fanáticos son como esclavos que aún están sintiendo el peso de sus cadenas después de un largo forcejeo. Son criaturas que en su religión, que en su rencor contra la religión tradicional como el opio de las masas, no pueden ver la música de la esfera, es decir, del conocimiento. ¿Son palabras de Einstein? De Einstein. Tremendo. Sobre el ateísmo. Tremendo. Entonces, por eso yo digo, si te das cuenta y analizas la historia, y si sos honesto intelectualmente, te das cuenta de que el cristianismo tiene muchas bases filosóficas, arqueológicas, históricas, teleológicas, para poder defender frente a un mundo escéptico. Entonces, si tu evolución es hacia la verdad, no te digo, sé un cristiano, investiga. Y probablemente si investigas, spoiler, te puede terminar ocurriendo, como le ocurrió a Lee Strobel, que dijo, yo me formé en periodismo y leyes para responder a la verdad. Y cuando él comienza a investigar todas las evidencias del cristianismo, de hecho él tenía así como en un local, él trabajaba en el Chicago Tribune y tenía como un cartel que decía, si tu mamá te dice que te ama, investígala. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? Entonces él se pone a investigar sobre el cristianismo porque él tenía una esposa que se hizo cristiana. Sí. Y él dijo, no. Decepcionado estaba, ¿no? De la esposa. Yo no voy a estar con esta santurrona, voy a perder el tiempo, no sé qué cuánto. Y él al final dice, bueno, he investigado mucho, el torrente de evidencias a favor del cristianismo es tan alucinante que yo, al prepararme para responder a la verdad, no puedo poner en duda todo esto. Y no es suficiente, él se arrodilla, dice, no es suficiente estar de acuerdo intelectualmente con la doctrina cristiana. Tengo que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, le tenés ahí a Anthony Flew, le tenés en esa línea a Lee Strobel, le tenés en esa línea a Josh McDowell. Entonces, todos arrancaron siendo ateos, pero ellos eran ateos de verdad. Ellos no eran ateos que le insultaban a los cristianos llamándolos ignorantes, retrógrados. No, ellos eran ateos que de verdad se movían en base a la razón. Los ateos de hoy, al igual que muchos cristianos de hoy, hay que decirlo, son muy emocionales. Entonces como que muchas veces... O poseros, porque está de moda. Yo he escuchado incluso a racionalistas decir de que, por ejemplo, hay muchos ateos. Ellos mismos le critican otra vez a los ateos emocionales. Dicen, hay, por ejemplo, algunos ateos que vivieron una situación muy delicada en su vida, que perdieron a sus padres, o a sus amigos, o a sus parejas, y por eso, por una cuestión emocional, se hacen ateos. Hasta los racionalistas más rigurosos son así. O sea, no te puedes hacer ateo solamente porque viviste un momento malo. O sea, hay fundamentos para negar esto, etc. Pero estoy abierto a las evidencias. Entonces, cuando es honesto y estudia estas evidencias, termina teniendo un cambio radical en sus vidas. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Claro. Solamente Jesús puede abrir los ojos de aquellas personas que verdaderamente quieren evolucionar hacia la verdad. Así que están invitados todos. Excelente respuesta. Excelente, excelente. Ya eso es una mini conferencia acá. ¿Quieres continuar viendo esto? Por favor, te suscribes al canal. Totalmente. No, muy bueno, muy bueno. Entonces, ese cambio viene porque justamente es lo que tú decías un poco antes de esta respuesta que acabas de dar, excelente, que fue tu líder, sí, que era una persona muy preparada teológicamente, o sea, y que te animaba a investigar. Y bastante íntegra. E íntegro, obviamente, porque definitivamente la convicción y la transformación del corazón humano... Era un hombre de guerra de verdad. Un hombre de guerra. Ah, excelente, excelente. Tiene que llamar su dato para llamarlo. Es la transformación del corazón del ser humano, ¿verdad? La convicción y transformación genuina, profunda, es resultado de una intervención divina. Totalmente. Nosotros solamente somos canales, conductos, y como tú dices, la integridad significa que ese canal está limpio.
que cuando esa presencia, ese fluir de verdad pasa limpio a ese corazón, ¿verdad? No somos perfectos, Claro. definitivamente no somos perfectos, pero no estamos viviendo una doble vida, si podemos decirlo de esa manera también, ¿no? Totalmente. Entonces, qué bueno, qué tremendo. ¿Y en qué momento entonces ya de vamos a decir, el regreso del Jedi, el regreso de Brian a la fe, a la convicción, tú dices, ¿sabes qué? Voy a prepararme porque quiero defender esto, porque lo dijiste hace un momento, al inicio, ¿no? Tengo que saber por qué sí la Biblia, por qué sí Cristo, por qué sí Dios, no solamente por una experiencia emocional, sino Claro. realmente por qué sí. ¿En qué momento decides ir en serio? Uf, qué buena pregunta, porque eso me retrotrae muchos años atrás en donde me tengo que recordar varias cosas, pero si algo me viene rápido a la mente es que cuando yo antes, o sea, si este podcast lo ven personas que me seguían de hace 5 o 6 años, sabrán que yo antes me dedicaba a hacer videos más de política. Y hasta hace casi 2 años atrás bueno, tampoco es que no hablaba nada de fe, era como un mix entre ambas cosas. Ujú. Llega un momento en el cual yo aterrizo y digo, bueno, yo creo que hay que hablar de estos temas porque en todo el mundo de la batalla cultural, por así decirlo, tenemos politólogos, tenemos médicos, tenemos abogados, juristas, activistas, periodistas, tenemos todo. Pero los cristianos, que se supone que tendríamos que, digamos, ser sal y luz en el mundo, no lo estamos haciendo. O sea, obviamente hay muchos cristianos que son héroes anónimos que están trabajando, etcétera, pero los líderes de la batalla cultural no, por así decirlo, casi nadie era cristiano, que yo sepa por lo menos. Entonces como que, y por sobre todas las cosas, lo más importante que tengo que mencionar es que nadie en el terreno de la batalla cultural está defendiendo la fe. Y la fe se puede defender con la razón como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Sí. Entonces yo dije, nadie está haciendo esto. Y cuando yo tuve mi tiempo de escepticismo y comienzo a descubrir todo lo que hablamos recién, a mí me viene un peso y yo digo, yo quiero que la gente sepa más de esto, pero no tengo los medios. No tenía ni siquiera una cámara profesional, ni siquiera tenía un buen iPhone, no tenía muchos libros como hoy las tengo. No tenía nada, la verdad, para arrancar. No, o sea, y aparte porque era una época en la que, digamos, en mi familia estábamos atravesando una crisis, la peor crisis financiera que hemos tenido en todas nuestras vidas. Yo apenas, o sea, en familia apenas logramos ponernos a pie. O sea, mi papá sufrió una bancarrota, es una historia muy larga que obviamente no me permitiría, pues si no tardaríamos horas, pero básicamente era una época también delicada para mí financieramente. Entonces no tenía los medios. Y incluso yo llegué a pasar un momento en el cual ni a la iglesia podía ir porque ni siquiera tenía los recursos para pagar un bus para ir. Mira. Hasta ese punto llegué, entonces me tenía que quedar en mi casa y bueno, ni siquiera, o sea, tan mal estaba la situación que muchas veces no tenía acceso a internet, pues no tenía pagado el wifi y cosas así, y ni podía ver los servicios por lo menos por la red o cosas así. Fueron momentos muy duros, la verdad. Entonces, ¿Qué edad tenías ahí? Y era a partir de los 17, 18, 19, por esos tiempos. Hoy tengo 25, ya han pasado muchos años de eso. Pero fueron momentos muy difíciles. Imagínate una crisis de fe y una crisis otra vez financiera en el medio. Claro. O sea, yo sentía que todo mi mundo se venía abajo. Encima también, poquitos años después, fue una época en la que todavía se acentuó más porque era un tiempo en la cual yo sufría uno de mis primeros desamores. O sea, yo la verdad la estaba pasando sumamente mal en casi todas las áreas, pero casi todas las áreas. Entonces, pero fíjate vos que pese a que yo la estaba pasando muy mal, ese deseo o ese sentir que yo tenía porque las almas pudieran despertar, incluso gente dentro, como fuera de la iglesia, no se me fue. O sea, pese a todas las cosas, yo no por eso renuncié. O sea, no estabas en una apostasía. Claro. Esto es mentira y la Biblia es una farsa, sino que estabas en un genuino, por decirlo correcto, periodo de duda, pero no habías abandonado tu fe. Exactamente. Entonces, pese a todas las crisis que yo estaba viviendo en ese momento, igual yo dije, esto lo tiene que saber. Dios es un Dios que creó el universo y no le va a faltar recursos para levantarme en esto cuando Él decía. Y la verdad yo he pasado un montón de procesos en mi vida en la cual a mí me costó mucho afirmarme en la fe. Y cuando yo tomo la decisión radical de hacerlo, dije, voy a sacrificar lo que fuera con tal de seguir a Jesús, porque si Él dio su vida por mí, yo tengo que hacer lo que sea con tal de seguirlo a Él. En ese momento, y esta es la primera vez que lo cuento en público, en ese momento en el que yo tomo esa decisión, yo siento como que las puertas del cielo se abrieron, literalmente. Tremendo. Porque cuando yo decido dejar de hablar de política, o sea, no es que me desconecte, yo igual sigo el mundo, sé lo que está pasando. Yo, por ejemplo, Twitter he dejado de usar mucho porque es un ambiente muy tóxico, pero igual uso para informarme de vez en tanto. Entonces, como que
yo veo lo que está pasando, pero dejo de hablar de eso y digo, tengo que hablar de apologética, tengo que hacer esto porque casi nadie lo está haciendo. Entonces, en un momento determinado, un día yo estaba viviendo en los Estados Unidos, en el estado de Wyoming, justo, y cuando eso yo trabajaba en 2 lugares, o sea, y tenía muy pocos días libres, muy poco tiempo libre. Un día yo agarro, digo, o sea, yo tenía porque no sé si les ha pasado que alguna vez cuando, por ejemplo, estamos viajando mucho, tenemos escalas largas, llega un momento en el cual ya ni el celular te entretiene más. Ya viste todo lo que tenías que ver y ya no, ya es aburrido. Sí, sí. Entonces yo siempre tengo conmigo mis libros. Siempre me vas a ver en el aeropuerto o en la calle con 2 cosas, con una botella de agua y con un libro. Siempre. Es muy seguro. Entonces, escuchen, jóvenes, escuchen. Como dice el libro de Pablo Muñoz y Turrieta, apaga tu celular y prende tu cerebro. Y justamente en el aeropuerto yo estaba, digamos, con mi botella de agua y con un libro interesante del apologista estadounidense Ray Comfort, Hechos científicos en la Biblia, que yo les recomiendo si es que uno quiere arrancar para comenzar a informarse sobre eso, digamos, sobre su fe en base a la razón y las historias que cuenta la Biblia, que son impresionantes. Entonces yo abro ese libro en un día libre y digo, qué interesante lo que cuenta Ray Comfort, yo no sabía de esto. Y digo, voy a hacer un video sobre un tema que encontré. ¿Ray? Quiero anotar el nombre porque voy a buscar el libro. R-A-Y, Ray. Ok, Ray. Comfort, con M. Y ocurre que yo comienzo a grabar, digamos, sobre ese tema que encuentro en su libro y mira, esto es algo bastante loco realmente, yo creo que fue muy de Dios. Era una época en la que me seguían poquitas personas, no sé ni cuántas exactamente, pero yo salgo a grabar en la nieve. Yo vivía en Wyoming, teníamos temperaturas 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, o sea, era lo normal en ese momento. Yo salgo a grabar en la nieve y digo, voy a hablar de este tema. Cuando yo grabo y lanzo mi primer video sobre apologética, el video se hace viral. Hasta la fecha creo que lo han visto más de 3 millones de personas más o menos. Wow. Y yo en ese momento dije, pero ¿cómo puedo llegar a tantas personas siendo que yo nunca pagué un solo dólar? O sea, tipo para publicidad, nada por el estilo. Tanto así que Meta tiene transparentado eso. Hoy día vas al perfil de Instagram de cualquier persona. Se puede ver, ¿no? Se puede ver si tenés anuncios activos. Claro. Van a mi perfil y no van a ver nada de anuncios. Tremendo. Porque nunca, la verdad, tuve la intención de... Por eso es que hasta hoy día sigo sorprendido de estar haciendo esta entrevista, por ejemplo. Porque no fue mi objetivo original de vida, por así decirlo. Yo hago, se viraliza y lo primero que hago, ¿sabes qué es? Comienzo a revisar todas las páginas cristianas conocidas, por así decirlo, para ver si no lo compartieron para que sea viral. Busqué alrededor de 40 perfiles y no encontré absolutamente nada. Wow. Entonces hago un segundo video sobre otro tema también interesante, lo que encuentro en el libro, y se vuelve a viralizar. Hago un tercer video y ese tercer video es más visto que los primeros 2. Y yo dije, esto tiene que ser... ¿En cuántas vistas tenía en cuánto tiempo? Digamos, tú lo publicas hoy y al día siguiente estabas viéndolo. Mira, y tenías X número. Yo no sé las cifras exactas, pero lo que sí estoy seguro es que el primer video que yo publico esa noche, esa mismísima noche, creo que lo vieron 200.000 personas. Y para qué, o sea, para hacer, digamos, un X en las redes y que vean de la nada. Y eso que no era TikTok, era Instagram. Y TikTok te viraliza mucho más rápido cualquier cosa por los algoritmos. Entonces se viraliza en Instagram y ahí dije, bueno, voy a subirlo también a TikTok. Y lo curioso de todo es que yo me viralicé más rápido en Instagram que en TikTok. Entonces vuelvo a hacer y se comienza a viralizar muy rápido. Y en un momento determinado yo digo, espera, yo tuve este peso desde muy pequeño. Yo siempre quise que la gente descubra su fe para que no viva las crisis que yo viví. Y dije, creo que ahora es el momento en el que Dios por fin me está concediendo eso, porque llegó la época quizás en las que estos recursos de hoy, como se mueven hoy las plataformas, hace que la información llegue más rápida. Y quizás en esa época yo hubiera hecho, pero me hubieran visto, no sé, 300 personas, qué sé yo. Entonces, como se fueron viralizando, una de las cosas que yo siempre trato de cuidar mucho es que eso no me suba al ego, porque eso generalmente te quiere tocar la parte más débil. Y gracias a Dios yo creo que tengo... hoy día amistades que son mucho más conocidas que yo, y como que yo digo así, no tiene sentido que yo me las quiera dar del gran conocido, siendo que al lado mío tengo amistades que son mucho más conocidas que yo, y gracias a Dios yo creo que Dios a lo mejor me ha dado a propósito de esas amistades para cuidarme en ese aspecto. Entonces como que por eso siempre le agradezco a Él, porque yo creo que Él ha sabido hacer las cosas en orden, y Él es un Dios de orden. Entonces, hasta hoy día, por ejemplo, somos, creo que lo dijiste, no tengo la sumatoria exacta, pero somos entre 250.000 a 300.000 personas en todas las plataformas en total. O sea, en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, no me acuerdo. Threads, X, exactamente. Entonces, bueno, yo pienso que todo ha sido muy de Dios y en ese momento fue que yo me la tomo en serio ya esto. Yo digo, bueno,
no me quedaría solamente haciendo videos. O sea, yo creo que hay que ir más allá, creo que hay que hacer cursos, hay que dar conferencias. Y cuando yo decido posicionarme y vuelvo de Estados Unidos, de Texas, y esta es la parte que conectamos con la primera parte de la entrevista, a mí me llaman de Chile para hacer una gira. Yo hasta ese momento solo había dado conferencias en Paraguay y una en Estados Unidos, pero que fue por una cuestión accidental. Entonces como que me llaman para hacer esa conferencia en Chile, yo le digo, bueno, ¿qué temas querés que hable? Porque yo hablo de varios temas apologéticos en todos mis videos. Y en ese momento tuve la gracia de conocerlo en persona a Rigoberto Hidalgo, un chico que aprecio y que quiero muchísimo, que es como yo soy su cable a tierra y él es mi cable a tierra, porque nos complementamos en muchas cosas y muchas veces nosotros con él hemos tratado de cuidar mucho nuestros corazones porque él tiene mucha exposición como yo y obviamente lo que suele ocurrir es que las personas, y esto suele pasar mucho, esto es algo que me lo dijo Miklos Lukács, él me dijo, ocurre con personas que a veces, y no voy a dar nombres por varias razones, pero ocurre que hay personas que se emborrachan de su propia fama. Y eso le ha pasado a mucha gente. Sí. Y por emborracharse de su propia fama, termina una conferencia y, no, yo soy importante. Yo ahí con la gente que asistió, bueno, ellos ahí, yo acá con la élite. Sí. Imagínate que ni Jesús hacía eso. No, ni Jesús hacía eso. O sea, Jesús se daba a la multitud. Y se tiraba horas más después de dar un sermón. Y además, él estaba más gente con los pecadores que con sus seguidores. Cierto, cierto. Yo no digo, obviamente, que la audiencia sea pecadores, pero en realidad a lo que me refiero es que Jesús incluso estaba más con la gente de afuera que con la gente de adentro. Sí. Nosotros estamos llamados a lo mismo. No podemos agarrar y imagínate que si el hijo del rey, del creador del universo, agarra y tiene esa actitud en carne con la gente del planeta Tierra, ¿por qué nosotros queremos agarrar y darnos la de que, yo soy conocido, tengo que estar aparte? O sea, eso es una arrogancia que no se describe y que no se sustenta en sus propios términos, y más cuando uno quiere ser cristiano. Pero eso ya es tema para otra discusión. Pero a lo que voy con todo esto es que yo creo que fue Dios mismo el que me trajo a esto, porque una de las cosas que siempre le digo a la gente cuando se me acercan al final de la conferencia es cómo llegaste a todo esto. Y yo la verdad no tengo otra explicación que no sea Dios. Eso es con toda la honestidad. Porque yo la verdad no... A ver, yo soy un arquitecto, me dedico a eso también, digamos, ahora me estoy metiendo más en esto obviamente, pero básicamente ya estoy hoy día, o sea, brindo asesorías a estudiantes de arquitectura, doy cursos a gente que estudia arquitectura, construcciones civiles, etcétera, etcétera, porque también obviamente llevo años formándome en esto, acumulé muchos conocimientos que me sirven también, pero sin embargo cuando Dios te llama a hacer cosas nuevas, tenés que predisponer tu corazón, y eso es lo que me ha pasado en esto, porque como te dije al inicio, yo no me preparé para esto, o sea, yo no visioné estar en esto, pero Dios tenía algo preparado que yo no sabía y dije, bueno, heme aquí. Y lo primero que hago al salir de Paraguay para dar las conferencias es decirle a mis pastores y a mis mejores amigos, que de verdad son amigos que siempre están para cubrirme en oración, para preguntarme cómo estoy. O sea, en estos días de conferencia yo estaba un poco desconectado porque, claro, pierdo la señal cuando estoy fuera de Paraguay y ellos me escriben así, Brian, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna necesidad de oración? ¿Querés que te curamos en algo en específico? Yo, claro, sería un gusto. Y así subsecuentemente. En conclusión, fue él, no yo. Tremendo. Entonces, tu despegue internacional, por decirlo así, empieza este año. Sí, internacionalmente, ¿verdad? Sí. ¿El primer país fue México o Chile? Chile. Y luego me contactaste vos. Sí. Y luego me contactó la gente de México. Bueno, la gente de México en realidad fue antes de Chile. Pero todavía no vas a México. Eso recién en agosto. Claro, entonces es Chile, Perú, México. Y ahí viene México. Luego tenemos Argentina, Honduras, Estados Unidos. Y no estoy recordando. Chile otra vez tenemos una segunda ronda. ¿Cuándo? ¿Este año? No, este año. Todo ¿Cuándo? Este año. Desde agosto hasta noviembre. ¿Ahí va a estar Agustín? ¿O no se sabe todavía? Todavía no está confirmado, pero bueno, ojalá, o sea, pero tampoco quiero dar fecha porque el propósito de la entrevista es que sea atemporal. Sí, pero claro, si esto lo están viendo 2 años después o 3 años después, estamos hablando del 2024. 2024, claro. Claro. Si se da, se da, y si no, se dará en 2024. Claro. No, o en los años venideros. Eso. No, pero que se va a dar. Porque creo que somos parte del ejército Total. De creyentes que el Señor está levantando. Yo lo llamo así, ejército. Porque una de las cosas que yo entendí como cristiano desde que me convertí, que creo que no sé si llegué a compartirlo contigo, yo era ateo, o sea, yo no creía en Dios, pero de ese lado de ateos emocionales, no intelectuales, tenía una buena tajada de argumento intelectual de parte de mi padrastro, porque mi padrastro era ateo. Entonces él, supuestamente su conocimiento, porque era un hombre muy académico, muy instruido, tuvo sus argumentos académicos para decir por qué no a la fe. Pero
Desde que yo entendí que el Señor es real, que la Biblia es verdadera, que Dios existe, me identifiqué yo mismo como un soldado en el ejército del Señor. Esa ha sido siempre mi identidad más fuerte. Es cierto, somos hijos de Dios, definitivamente, ovejas de su rebaño y los diferentes términos con los que la Biblia nos puede definir o comparar. Pero pues no sé, es algo que está en mí. Yo veo la fe como un estilo de vida militante. Yo identifico eso en las palabras de Pablo, ¿no? Somos compañeros de milicia, dice Pablo, refiriéndose a algunos de los que van con él, viajan con él. Entonces, soldados, ¿no? El soldado toma cuando se enlista para servir a alguien, etcétera, etcétera. O sea, términos muy claros en el sentido, términos militantes, términos militares. Entonces, somos, y digo somos porque no porque sea de tu edad, pero también Dios me ha levantado, me ha despertado recién en estos últimos 2017, ¿no? Con el movimiento Con mis hijos no te metas, con ser parte de ese movimiento que se extendió por toda Latinoamérica. Entonces, somos parte del ejército del Señor para estos últimos tiempos. Creo que estamos llamados a librar. En un sentido, no quiero entrar en conflicto con los que tienen las diferentes posturas escatológicas, pero en un sentido somos los que estamos llamados a librar la batalla de los últimos tiempos. Totalmente. Y obviamente esto tiene un cumplimiento escatológico, ¿no? Totalmente. Pero estamos llamados a eso, nos ha escogido. Jóvenes como tú, Rigoberto, ¿qué edad tiene Rigoberto? Él es menor que yo, él tiene 23, yo tengo 25. Yo 25 al 23, sí. Rigoberto, y él es de Costa Rica, ¿verdad? De Costa Rica. Sería genial traerlos acá a ustedes. Sería un gustazo. El próximo año. Porque estamos escribiendo un libro ahora mismo. Estoy tirando Dilo, por favor. Spoilea. Estamos escribiendo porque entendemos de que las conferencias no son suficientes. La gente tiene que tener algún manual en donde formarse. Definitivamente. Entonces, por esa razón lo estamos escribiendo ya y la idea es que a principios del año 2025 ya esté listo. Dios quiera que así sea. Y estamos avanzando en eso, justamente. Están en coautoría. Exactamente. Porque, claro, o sea, incluso una de las cosas que siempre hablamos con Rigoberto cada vez que vamos a las pantallas de una televisión o a las radios, etc. Una de las cosas que nosotros hablamos es que, a ver, nosotros estamos en una posición en la que no nos conviene tener una novia. Nosotros siempre decimos, no estamos buscando novia, estamos buscando, digo bien, esposas. Esa es la verdad. Definitivamente. Pero cuando Dios mande, o sea, digamos, claro. Dios, a ver, siempre nosotros, o sea, yo no soy tampoco, bueno, respeto la manera de pensar de cada uno, pero yo tampoco no soy tan místico en el sentido de decir, Dios tiene una persona para ti, en el sentido de que, o sea, yo lo que sí creo es que no va por el lado de si Dios tiene una persona específica, sino más bien de que Dios ha reunido características que tiene que tener una persona idónea para que esté allí. Porque, por ejemplo, te doy una ilustración que un amigo me había dado hace muy poco, creo que fue Miqueas, me dijo, imagínate que yo tenga un polo como el tuyo, y ese polo, por ejemplo, de vos, tiene un color, tiene una medida, tiene una talla, etc. Y es de buena tela, todo lo que uno quiera. Es idóneo para tu cuerpo. Ah, ok. Y si yo me la pongo, digamos, a mí me puede quedar grande por las contexturas distintas que tenemos. Y por más de que yo me ponga, me va a quedar muy grande, no me va a ser cómodo, no podré salir tranquilamente en fotos, no voy a poder conferenciar tranquilamente, esa remera no es idónea para mí. Porque yo soy de otra contextura. Claro. Y por más de que, digamos, tenga un buen algodón, por más de que esté bien trabajado, por más de que sea de una buena marca, por más de que... buena tela, todo lo que vos quieras, no es idóneo para mí. Y eso pasa con las personas. O sea, puede haber una persona que sea del Señor, que sirva, que le entregue su vida a Dios genuinamente, que ore, que vaya a la iglesia, que lea su Biblia, que sea una chica preparada. Pero si no es idónea para mí, no es idónea y punto. Entonces yo creo que Dios, o sea, tiene características que tiene que reunir, tiene que ser, según la palabra, una idónea para mí. Y que tiene que tener características que lógicamente la Biblia habla. Con el carácter de Cristo, con fidelidad a Dios y por sobre todo que le ame más a Dios que a mí. Claro. Porque si yo estoy con una persona que no le ama a Dios, es una relación que muy rápido va a terminar, se va a destruir, voy a perder el tiempo, voy a atrasar años mi propia carrera de apologeta, por así decirlo, y por el camino me puedo terminar truncando, como lo decimos en Paraguay. Y eso me puede retrasar mucho y de paso eso sería un perjuicio porque todas las almas que potencialmente pueden escuchar un mensaje que Dios dé usándome a mí,
las voy a sacar de foco y van a perder incluso esas almas. Entonces como que yo no puedo tener la irresponsabilidad de agarrar y cometer ese error. Por eso, por esa razón, yo admito que soy una persona sumamente débil en términos espirituales y yo requiero de que mis pastores oren por mí, mis hermanos oren por mí, mis amigos oren por mí, mi familia ore por mí, porque en el mundo espiritual, como bien lo dijiste, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, principados, potestades que se mueven en las regiones celestes. Sí. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos que las personas oren por nosotros. Por eso yo siempre, cada vez que alguien se me acerca, le digo, ¿estás orando por mí? Sí, me dice. Entonces, como que yo le he dicho siempre a mis pastores, o sea, cuando a mí me empiezan a llegar las invitaciones, yo entiendo que Dios pone autoridades para que uno se sujete. Entonces, cuando a mí me empiezan a llegar las invitaciones, no que yo dije, sí, vi, ya, vamos. No, yo le presento esto a mis líderes, le presento a mis pastores principales, mira, esto está pasando, me están llamando, etcétera. ¿Qué opinas? ¿Me das tu bendición? Me voy. Todos me dijeron, Brian, sí, ni siquiera se hablaron del tema entre ellos, porque yo en distintas temporadas se lo presenté a todos, sin que sepan uno del otro. O sea, fui un poco sabio también en eso. Y todos estaban de acuerdo en que si Dios abre las puertas es por algo. Y no puede ser desobediente a lo que Dios te llama a hacer. Efectivamente. Ahora, eso me tuvo que replantear varias cuestiones. Por ejemplo, también esto con Roberto lo solemos comentar. Él tuvo que renunciar a su trabajo, yo tuve que renunciar al mío. Porque no hay empresas que te digan, bueno, vente a trabajar, te contrato, voy a prestar tu servicio, pero si tienes una gira te doy una semana de tiempo. O sea, ¿qué empresa hace eso? Entonces como que me lancé a esta aventura de fe, por así decirlo, y dije, si Dios me llama, yo allá me quiero ir. Porque yo siempre, desde muy pequeño, incluso antes de mi época de escéptico, yo siempre fui de la idea de que cuando Dios nos llama a hacer algo hay que ser obedientes. Y mi pastor, que ya está en la presencia del Señor, el pastor Emilio Abreu, que arrancó la congregación en la que hasta hoy día yo me congrego, que hoy día su hijo lo administra. O sea, bueno, no su hijo, obviamente la iglesia tiene un consejo de ancianos, todo eso, pero su hijo toma el relevo hasta cierto punto. Él siempre decía que, o sea, primero, siempre me inspiró obediencia a ese hombre. Fue un hombre muy recto, muy íntegro. En Paraguay los medios lo criticaban, lo decían de todo, que se enriquecía sacándole el diezmo a los pobres, que no sé qué cuánto. Siempre he escuchado eso y siempre, o sea, primero te genera gracia, pero ya digamos, cuando pasan los años ya lo ves de otra manera. En realidad, esa gente ya te genera, hay que sentirle compasión, porque no saben lo que hablan, la verdad. Sí. Entonces como que yo comencé a ver, y una de las cosas que mi pastor siempre me inspiró fue obediencia a Dios. Porque una vez hablando con su hijo, con el que tengo buena relación, que es el pastor Joshua Abreu, una de las cosas que él me dijo y que me tocó el corazón fue que incluso su papá, o sea, que era el pastor principal de la iglesia, incluso él pudiendo decirle, hijo, yo quiero que hagas esto, hijo, yo quiero que hagas lo otro, hijo, yo te voy a solventar. No, su papá siempre le decía que él confiaba más en los planes que Dios tenía para su hijo que yo como papá tengo para él. Y yo así, wow, me quedé. Entonces, yo siempre traté de focalizarme en lo que Dios tiene para mí. Si Él me llama a hacer algo, yo tengo que estar ahí, por Excelente. mucho que cueste. No va a ser fácil ni colores rosas, obviamente. Claro. Pero si Él te llama a hacer algo, hay que ser obedientes. Entonces, él decía, y esto lo compartí con los pastores aguayos hace poco también, o sea, él decía una frase que hoy, como él ya no está, se inscribieron con letras así por las paredes de la iglesia. Es una frase que él siempre decía, que es algo con el que yo hasta hoy día me muevo a todos los lugares que voy. Él decía que mi techo, es decir, mi límite tiene que ser el cielo. Mi púlpito es donde estoy parado. Todos los lugares que piso es mi púlpito. Y mi meta son las naciones. Y literalmente yo, o sea, si mi limitación, o sea, yo me tengo que mover sin límites. Lo único que puede ser mi limitación es el tercer cielo, donde solamente está Dios, Jesucristo, sus ángeles y las personas que fueron salvas. Así es. Entonces, ese lugar, como todavía no llegamos, ese tiene que ser nuestro techo. Ese tiene que ser nuestro límite. No hemos terminado de subir. Totalmente. Cierto. Entonces mi púlpito es donde estoy parado. Eso quiere decir que mi púlpito no es el altar de la iglesia todos los domingos. O sea, mi púlpito es mi casa, mi universidad, mis amigos, el restaurante al que voy, el mecánico al que visito, la doña en el barrio. Todos los lugares que yo piso es una oportunidad para presentar a Jesús. Entonces mi púlpito no es la iglesia, es todos los lugares. Y mi meta son las naciones. Porque básicamente eso es lo que me está pasando a mí. O sea, yo ahora mismo, Dios me dijo, andate a las naciones y tengo que ser obediente. Y es lo que estoy haciendo. O sea, por eso te doy gracias, porque yo creo que
probablemente vos no sabías, pero ahora te lo estoy diciendo. O sea, vos básicamente estás respondiendo porque yo creo que no fue una casualidad que Dios te haya dicho, invítala a Brian. Claro. Probablemente él Así es. se encargó de hacer absolutamente todo que ni vos ni yo lo sabíamos probablemente. O sea, imagínate que yo cuando hicimos la primera entrevista para Hombres de Guerra, yo estaba en Texas y hasta ese momento, recién ahora lo cuento, yo no sabía que este año iba a estar en las Naciones. Mira. Y yo he escuchado mucha gente a lo largo de los años decir, yo tengo un llamado a las Naciones, que esto, aquello. Pero nunca actúan, hermano. Y nunca van. Siguen haciendo el presupuesto hasta el día Sí, de hoy. exactamente. Me falta. Y ponen excusas. Y mira, si yo fuera humano, mi respuesta diría, no, yo no estaba preparado, me falta perfeccionar mi inglés, Sí. que esto, aquello, que los números no es... Cuando Dios te llama hay que ser obediente y no poner excusas. Punto y sacado. Sí, Así de sencillo. y Yo no- avanzar. y yo no puse excusas. O sea, porque si yo humanamente pensaba en todas mis limitaciones, ni a Chile hubiera ido. No hubiera venido aquí a Perú. No hubiera proyectado ir a México. O sea, tipo, básicamente yo hubiera estado todavía con esa mentalidad de... ¿Cómo es? Con esa mentalidad de mendigo y no de reino. Y nosotros estamos llamados a tener mentalidad de reino. Repite y eso, no- por favor. Nosotros estamos llamados a tener mentalidad de reino y no de mendigo. Entonces, cuando Dios te llama a hacer algo, por mucho que cueste, y aunque no sea color de rosa, Él va a poner los recursos para que vos asistas a lo que Él tiene para vos. Totalmente. O sea, yo creo que hay que saber ser obedientes a la voz de Dios. Y una de las cosas que siempre digo, Dios bendice la obediencia, pero no tenemos que ser obedientes porque Él nos bendice, sino porque Él es digno. Amén. Dios es digno de todo. Yo siempre digo, Dios no nos ama más por nuestro servicio, por nuestra devoción, por lo que hacemos. O sea, porque si no, nosotros le pondríamos a Dios en condición. O sea, Él no puso ninguna condición para amarnos. Él no dijo, si más me servís, más te voy a amar. Si más almas ganás, más te voy a amar. No, Él nos ama porque Él decidió amar. Eso fue tremendo. Lo dijiste una de estas noches. Totalmente. O sea, Totalmente. Él nos ama. Por eso, todo lo que hacemos, todo esto de servirle, de darlo todo por Él, de servir en la iglesia local, de predicar, de evangelizar, todo eso lo tenemos que hacer porque Él es digno de eso. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Porque hoy se vende un evangelio donde lamentablemente, muchos de los cristianos son llevados a accionar para el Señor o a hacer algo para el Señor, más por la culpa, como para ponerse a cuenta de las faltas que tienen con Dios. O sea, hay una especie de casi iba a decir bipolaridad en la fe, pero hay una especie de simbiosis, ¿no? Sí, yo creo que he sido salvo por fe. Yo sé que Cristo pagó la deuda de mi pecado en la cruz. Yo sé. Pero si no voy a la iglesia, el Señor me castiga. Y si falto, y si, como la vez pasada me actué mal, hice mal, dije mal, respondí mal o tomé una mala decisión, tuve una mala conducta. Entonces, tengo que hacer para ponerme a cuenta con Dios. Ahora, yo no digo que uno no enmiende sus malos actos o malas decisiones. Claro. Tiene que enmendarse, ¿no verdad? Hiciste algo malo como esposo, como padre, como hijo, como discípulo, como joven, como adolescente, como sea. Hay que enmendar eso. Pero hasta el día de hoy sigue siendo la sangre de Jesucristo la que paga. Totalmente. Romanos 8, ¿verdad? Romanos 8, 31 en adelante. Totalmente. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más también el que resucitó, más el que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y el cual intercede por nosotros al día de hoy. No solamente el día que nos convertimos. Entonces, es algo tremendo lo que dices. Y cuando ese entendimiento amanece en la mente de los creyentes, creo que, no sé si va bien el término, creo que comienzan a vivir un cristianismo más libre. No sé si debería ser más genuino. No lo sé, porque al final es como también lo mencionaste en un momento, cada uno solo Dios conoce nuestro corazón, al final, ¿verdad? Pero es tremendo, Brian, lo que vas compartiendo aquí. Te aseguro que quienes estén viendo este video ahorita están tomando apuntes, retroceden otra vez y siguen tomando apuntes y a ver cómo saco este provecho. Y no quería concluir esta entrevista sin pedirte, quizás en breve, así en unos 2-3 minutos, cuando dijiste sobre lo de Rigoberto y tú, que decidió no tener novia, y luego mencionas porque para tener una esposa los requisitos son, ¿no? Y estás buscando, yo creo que en muchos has dejado la interrogante, ya pues, pero dime cómo identifico mi idónea, ¿no? Porque, Sí. hermano, y dicen, bueno, felizmente yo no tengo que estar viajando como tú,
yo sí quiero casarme. Claro, claro, ¿No? totalmente. Y quizás unos tengan sus 20 y tantos o ya están por los 30 y para arriba. Y dicen, ¿cómo hago? ¿Verdad? Totalmente. Tanto del lado de los hombres como de las mujeres. Totalmente. 3 consejos, 3 tips. Quizás, si puedes, quizás estoy pidiendo mucho, no lo sé. Pero podría decir, ¿sabes qué? ¿Cómo identificas? Porque fue algo muy preciso lo que has dicho. Hay detalles generales que no se pueden obviar. Que cualquier hombre tiene que buscar hombre cristiano, tiene que buscar en una mujer cristiana, en una chica. Y también lo mismo para las chicas. Son detalles no negociables, ¿verdad? Totalmente. Pero luego hay una especie de tailoring, ¿no? ¿Verdad? De trabajo de desastre para alguien que se adapte, porque usaste muy bien el ejemplo de la remera, ¿no? De la camiseta. Exacto. Esta me puede quedar bien a mí, pero no a ti porque es diferente con textura, tamaño, qué sé yo. O sea, no es idóneo para mí. No es idóneo para ti, pero es buena tela, Exacto. está bien diseño, es de buena marca, etcétera. O sea, no estamos diciendo es algo feo, desagradable, no. Traducido al lenguaje de iglesia, en el lingo cristiano, ¿podríamos decir que puedes darnos 3 tips? Bueno, no a mí, yo estoy casado. para los solteros que estén diciendo, Brian, suéltate una. Bueno, a ver. No sé si son 3 suficientes, si es 1. Perfecto. Bueno, mira, me siento muy honrado por la pregunta, porque yo soy simplemente una persona rota que ha sido regenerada por un Dios santo. Tremendo. Y a mí me han roto el corazón un montón de veces. Yo no tampoco voy a venir acá a un podcast a venderte la idea de que soy yo el perfecto, la paloma, las otras fueron las Dalilas. Porque la verdad es que realmente yo trato siempre de reparar todo el daño que he hecho, las cosas, las veces que he metido la pata. Este es el Brian real, muchachos. Totalmente. Esto genuino de ti te hace mucho más valioso, hermano. Yo he cometido un montón de errores. Y me he desvalorizado mucho. Okay. No me he puesto realmente en la condición de un hombre de guerra. Esa es la verdad. Muchas veces me he equivocado, muchas veces he estado en faltas, muchas veces no he sabido ser lo suficientemente honesto. A lo largo de mi vida yo considero que he estado en dos relaciones serias, o sea, con 2 personas. Luego de eso, la última vez que yo termino mi relación fue en el año 2019, la última, podríamos decirle, la más seria que tuve. Y después de eso estuve intentando a ver qué venía, qué pasaba. Y la verdad me ha ido mal. Porque primero que yo no tenía intencionalidad, no tenía claridad. Y las chicas en este caso tampoco. Pero por el camino uno se hace. Y obviamente, como bien lo decías hace rato, uno trata de enmendar sus errores. A mí me han herido chicas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. No sé si hay tiempo de contar un poco. Dale. Pero la cuestión es que, a ver, lo que pasa es que yo he tratado de hacer lo posible por cambiar por sobre todo mi mentalidad. Y acá podría venirse el primer tip, por así decirlo, porque yo me creo una persona insuficiente para dar consejo, pero solamente cuento lo que hago y si eso te sirve, gloria a Dios. Excelente. La cuestión es la siguiente. Cuando yo tomo la decisión de estar con una persona, he aprendido, por ejemplo, una vez me ha pasado con la hija de un pastor en Argentina que nos queríamos muchísimo y que esa persona ya se había dado cuenta, o sea, esta chica ya se había dado cuenta de mis sentimientos, pero yo nunca tuve la intencionalidad o el valor de hacerle saber, de ser directo, de decir lo que yo quiero. Y quizás me perdí una excelente oportunidad, pero hasta hoy día, gracias a Dios, ella lo abordó con tanta madurez que me respondió súper bien cuando yo ya tuve la decencia de decirlo, pero ya habían pasado mucho tiempo. Y hasta hoy día tengo una excelente relación con ella, con su familia, son pastores allá de Argentina. No voy a decir la locación porque si no van a saber de dónde. Sí. Pero es una chica que hasta hoy día ya sabe quién es. Yo la aprecio un montón, tenemos una buena relación. Creo que ella no está viviendo ahora mismo, de hecho, en Argentina, pero hemos sabido de alguna u otra manera como que de abordar la situación, a pesar de que yo, digamos, porque esto es no tan reciente, pero ha pasado cierto tiempo, sin embargo me dejó una enseñanza valiosa: intencionalidad. Lo que a muchas mujeres les molesta, mujeres serias, de iglesia, les molesta, es que el hombre dé muchas vueltas y no sea claro con qué es lo que quiere. Totalmente de acuerdo. Entonces, señal de inmadurez, es la verdad. Tenemos que decirlo aunque les duele. Claro, es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Y la inmadurez para la mujer es inseguridad. Totalmente. Y lo último que quiere una mujer es que un hombre que no le dé seguridad. Totalmente. Sí. Totalmente, sí. A ver, la realidad es que
Si ella no se siente segura y protegida, se va a ir. Así de sencillo es. Sí. Te quiere como te quiera. Totalmente. Sí, a mí me han dicho, perdona que meta aquí mi cuchara rapidito, es que pastor, me ha dicho, yo no quiero un hermano menor. Ahí está, qué buena ilustración. Yo quiero un hombre que me proteja, que sepa que puedo depender de él. Totalmente. Y eso no quiere decir que ella no haga nada y que viva de su esposo toda la vida. No. Pero tiene que tener esa seguridad. Exacto. Entonces, cuando yo cometo ese error de no ser intencional, me perdí. Es muy simpático, porque tengo amigos que ven la historia de esta chica, me la envían y me dicen, Brian, qué tonto fuiste. Pero igual, o sea, yo a esta chica la sigo admirando un montón porque es una mujer valiente, es una mujer de fe, está muy bien acobijada, sus padres le han dejado la vara muy alta, todo eso. Y luego de eso me empieza a atraer una persona ya en mi iglesia local por primera vez, que quizás fue la primera vez que tuve un gusto por una persona de mi iglesia local. Ahí yo digo, ya no voy a cometer el error de agarrar y dejar que pase mucho tiempo. Al rato, cuando esos sentimientos se destapan, yo digo, no, voy a tener la intencionalidad de hacerle saber. Lo que pasó fue que así, en resumidas cuentas, yo tuve la intencionalidad de contarle a esta persona sobre mis sentimientos. Esta persona me dice... fuiste y dijiste, mira, esto es lo que soy siento. Serio en esto. Dibujé una carta, escogí las mejores fotos que yo tenía con esa persona, le abrí, porque eso es... con arte y todo. Claro, porque eso es parte de mi personalidad. Yo no digo a todo el mundo que hagan lo mismo, pero es mi manera de ser. Yo le escribo una carta, narro, estaba guardado en un sobre de madera. Entonces como que yo agarro y le digo, quiero conversar contigo. Nos vamos a un lugar en donde podamos conversar con tranquilidad, obviamente fuera del público en general. Yo le digo, mira, yo siento esto. Le abro, le leo todo lo que había escrito. Y la persona se maravilló porque me dijo, nunca pensé que un chico como vos se iba a fijar en una chica como yo. O sea, no sé si fue... Porque probablemente esta persona puede que vea esto, ya está todo solucionado el asunto, pero si ella llegara a ver, o sea, tipo, y que me corrija si es por ahí, tengo yo la mala señal, pero yo interpreté eso como, no sé si como un sentimiento de inferioridad o qué onda, no quiero pensar eso. Claro. Pero en ese contexto interpreté algo similar. O sea, entonces después de ese momento esa persona yo le pregunto, o sea, yo soy claro, mira, yo siento esto. ¿Quieres avanzar? Y ella me dijo que sí. Le vuelvo a preguntar lo mismo, me vuelve a decir que sí. Luego en un momento determinado yo salgo del país porque me tenía que venir a vivir a Estados Unidos nuevamente por cuestiones de trabajo. En ese momento esa persona se desaparece. Y me hirió como no te haces idea. Esa persona desaparece y luego de 30 días de yo haber salido del país, esa persona, digamos, ya entra en una nueva relación tan pronto, etcétera, etcétera. Según lo que me comentaron, porque yo ya después no seguí su vida, por así decirlo. Y esa herida me provocó que yo sea, y este es el segundo aprendizaje. Lo primero que aprendí fue intencionalidad. Muy bueno. Y lo que aprendí en esta segunda experiencia es que yo tengo que conocerle a la persona. Por favor. Porque yo tuve ya la intencionalidad de agarrar y decirle, esto siento, pero como no sabía que esta persona, no sé si tenía la tentación o qué onda de agarrar y decirte una cosa y luego disociar todo lo que te dijo y hacer algo totalmente diferente. Entonces yo cometí el error de no conocer ese lado suyo, como decimos en Paraguay, me fui todito y me hirió porque tuve la intencionalidad, pero no tuve claridad del otro lado. Y yo cuando vuelvo a Paraguay, esta persona me saluda como si nada pasó. Como que, hola Brian, ¿qué tal? Claro, y tan solo hacía meses que había pasado todo esto y nosotros, obviamente, ella me envió un mensaje diciéndome que dejemos de hablar, que dejemos de ser amigos, porque esto, aquello. Y después viene y me abraza como si nada. Yo agarré y le digo, mira, quiero tener la intencionalidad de hablar, arreglar este asunto, porque yo no te puedo saludar como si nada pasó, porque acá pasaron cosas que no se han arreglado. Y yo creo que hay que cuidar el cuerpo de Cristo. Si hay cosas que arreglar con tu hermano, ¿qué dice la palabra? Es clara. Totalmente. Antes de que se ponga la puesta al sol, ve y arregla con tu hermano. Claro. Entonces yo no quería que todo esto... porque desbarata eso en mucha juventud. El tiempo no lo soluciona. Totalmente. Tienes que aclararlo. Totalmente. Sí. Y yo no puedo fingir como que nada pasó, porque eso sería hipocresía. Porque, o sea, básicamente estás actuando, estás proyectando alegría, como que nada pasó, y en el fondo estás destrozado. O sea, estás sintiendo algo y estás actuando en contraposición con lo que te llevas adentro. Por lo tanto, estás siendo, como decimos en Paraguay, doble cara. Sí. Y eso no está bien. No está bien. O sea, la Biblia es clara respecto a eso. Entonces, yo con eso dije, hombres, intencionalidad
y nunca tengan intencionalidad con una persona que todavía no conocen del todo. O los que conocen por las aplicaciones de citas. Por el amor. Yo no puedo creer o que cristianos tengamos... que no conocen a la chica, nunca la han visto, pero del Ministerio X que nunca han visitado. Claro, Sí. es más, yo personalmente digo esto. El hombre que está seguro de su masculinidad y que tiene una fortaleza desarrollada, Me gusta esa palabra, seguro de su masculinidad. Escuchen bien. el que está seguro de su masculinidad y tiene una fortaleza desarrollada, no va a ir a andar detrás de una chica como perrito faldero. No, Por espero que favor. eso no suene mal en algunos No, países. está bien. Y No, se tienen que decir si suene mal, porque Claro. es la verdad. nunca anden como perrito faldero porque eso les desvaloriza a ustedes, esa es la verdad. O sea, nunca tienen que hacer eso, porque eso está dando a entender de que ustedes están, perdón por la palabra, están muertos por esa chica y la chica ni caso te está haciendo, porque también hay que decirlo que muchas chicas les O gusta... prestan no, atención porque en el momento les conviene. Claro, y hay que decirlo, no voy a generalizar ni para hombres ni para mujeres, Claro. pero hay varias chicas que les gusta tener hombres detrás, porque eso les llena el ego. Exacto. Entonces, ¿querés ser uno más del montón? Bueno, andale como perrito faldero. ¿Querés darte valor como hombre? Cuando le buscas, te va a dar reciprocidad. Entonces, cuando te da reciprocidad, ahí es. Ahora, si estás andando detrás, le estás llevando a todos lados, le estás invitando a salir cada rato, pero la chica no se sienta a gusto contigo, no es receptiva, no te responde, ahí no es, estás perdiendo el tiempo, esa es la verdad, no te estás valorizando, no te estás dando valor a vos mismo. Lo que estás haciendo es consentirle a esa persona y estás quedando como uno más del montón. Y lo que menos quiere una mujer de Dios es uno más del montón. Entonces yo creo que el hombre de verdad no tiene que andar 100%. detrás. No tenés por qué andar rogando. O sea, Exacto. Dios en su eterna misericordia ha proveído una ayuda idónea para que nosotros podamos sojuzgar la tierra, seguir sus preceptos, administrar recursos al lado de una persona que Él preparó con unas características de las cuales vos como hombre tenés que tener la capacidad suficiente como para desarrollar e ir al encuentro de esa persona. Totalmente. Entonces, hombres, no pierdan el tiempo andando detrás de mujeres. Cuando es recíproca y cuando buscan a una chica y esa chica les da una respuesta y esa chica también es intencional, ahí es el camino correcto en donde hay que ir. Y puedes conocerla en su actual, en su trabajo y no está diario, mal. Alex. Claro. O sea, un tip interesante sería, mira, con mucho respeto y con mucha educación, acércate a esa chica, salúdala, ríense un rato. O sea, Ujú. invítale a salir en plan de conocerse. Creo que no hay nada malo en eso. 100%. Y obviamente siempre siendo claro con qué es lo que buscas. Claro. Porque, por ejemplo, hasta hace no mucho a mí me ha pasado que una persona era muy llamativa para los estándares que yo, por así decirlo, me interesan. Ujú. Y me pareció interesante decirle para conocernos. O sea, y tipo le dije, vayamos a tomar un café. Y yo Genial. creo que no hay nada malo en eso. Ningún problema. Siempre aclarando qué es lo que querés. ¿Querés conocerle? Fantástico. Ahora, si se van conociendo y van como haciendo química, como se dice en el lenguaje coloquial, Sí. entonces yo pienso que eso se va a ir formando naturalmente. Y si es de Dios, en el tiempo las dos personas naturalmente van a ir cediendo. Pero no tenés que apurarte en encontrarle a esa persona, porque cuando te apurás, y esto lo decía justamente mi pastor, o sea, esto lo decía Joshua Abreu, decía, cuando estirás cosas del futuro, te aplasta. Y cuando estirás cosas del pasado, te limita. Voy a decirlo otra vez para que le quede, Dilo para, otra vez, para que le quede claro a la también lo gente. sigo procesando. Cuando arrastras cosas que son del O futuro. sea, las que jalas del futuro para acá. Exactamente. Ok. Que todavía no es su tiempo. Eso. Eso te aplasta porque todavía no es el tiempo. Tenés que seguir esperando el desarrollo para que se desarrolle a su tiempo correctamente eso que va a venir. Pero cuando traes y jalas algo del pasado, eso te limita porque ya tenés que soltar. Ya tenés que soltar. Por lo tanto, hombres, yo te resumiría así. Si va a salir bien algo con una persona, no adelante los tiempos. Porque si es de Dios, nadie va a poder interferir en el plan de Dios. Totalmente. Nadie, ni el hombre más poderoso de la tierra va a poder con eso. Porque cuando Dios, que es el Señor de todos, lo dictaminó, Él va a tener, digamos, como Él es el ser más poderoso de toda la historia universal, básicamente nadie se puede interferir en su plan. Esa es la pura realidad. Entonces, cuando Él tiene algo que ya está gestando, no te tenés que preocupar de que alguien se meta en el medio porque no lo va a alterar. Porque si no, nosotros dejamos de creer en el poder de un Dios que predicamos. Entonces, como que somos inconsistentes entre lo que predicamos y lo que creemos. Exacto. No podemos predicar a un Dios poderoso y no creer en su poder. Exacto. No podemos no podemos predicar a un Dios en el que todos creemos, pero que, o sea, no podemos... Un Dios omnisciente. Un Dios omnisciente, omnipresente, pero no confiar en esa omnisciencia o en esa que Él pueda omnipresencia. controlar esta área de mi vida.
Totalmente. Sí. Si él creó todo lo que vemos, ¿cómo no va a poder crear algo positivo para tu vida? O sea, Sí. es algo tan básico que a veces hay que bajarlo al ABC para que la gente lo entienda. Entonces, yo lo resumiría de esta manera. Primero, y hay 3 cosas que para mí son innegociables, que siempre yo le digo a mis amigos. Yo creo que un hombre para cortejar a una mujer, yo creo que hay 3 simbiosis o 3 ámbitos de la vida que tienen que estar desarrollados para buscar un matrimonio. Para buscar. Yo no puedo darte consejos sobre cómo hay que administrar un matrimonio porque nunca me casé. Lo que te diría es, para alcanzar el matrimonio, yo creo que hay 3 cosas en las que tenés que trabajar. Tu ámbito psicológico, creo que la mente es muy importante. Por favor. El área financiero, porque no se vive del amor. Las cuentas no se pagan con tus sentimientos, se paga con esto. No se pagan con besitos. Exactamente, qué buena ilustración. Y tercero, el área espiritual. Sí. Si esos 3 ámbitos de la vida no están desarrollados, no puedes pretender casarte. Y una persona que está casada, que está frente a mí, probablemente me lo va a confirmar. Totalmente de acuerdo. Sí. Y es lo mismo que enseño acá a mi gente, a mi equipo. Totalmente. Sí. Porque, a ver, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, está bien mentalmente y está bien espiritualmente, pero no tiene los ingresos suficientes? O sea, no va a poder vivir del aire. Una de las cosas que yo les digo, perdón que te interrumpa así, y es de que, pastor, me interesa la chica, quiero, ¿no? Sí. Para formalizar una relación. Sí, Le digo, vives en casa de tus padres, hijo. claro. O sea, cuando tú demuestres que puedes sustentarte tú solo, Exacto. va acá. Claro. No hay problema. Totalmente. Comenzando, ya, invítala, conversen, conózcanse un poco ¿Y más. sabes qué ilustración yo suelo usar? Si ni siquiera tienes auto propio y puedes mantener tu carro, ¿cómo vas a mantener una esposa? Porque el carro es como un hijo. No, Literalmente, oye, hermano, los gastos sí. que tiene. A ver. Sí, tienes yo que- no tengo carro acá, pero en Estados Unidos sí, me aseguro esto, lo otro. Claro, y aparte, todos los días, al carro, todos los días hay que darle de comer. ¿Qué come el carro? ¿Combustible? Combustible. Todos los días. Y además, su hospital es el mecánico. Tiene Sí. que tener un seguro. Muy cierto. Tenés que cuidar, tenés Sí. que lavarle. Es como Sí. bañarle a un bebé. O sea, el carro es literalmente como un hijo. Y si Totalmente. un carro no está administrando, ¿cómo vas a administrar una criatura? Si no sabes cuidar tus pertenencias o vivir, digamos, ya con independencia, ¿cómo vas a poder tenerle a una esposa? O sea, es técnicamente imposible. Sí. Por eso yo creo que tener desarrollado tus finanzas, tu área psicológica y tu área espiritual son 3 pilares que para mí son innegociables si verdaderamente querés tener un matrimonio. Muy cierto. Yo lo defino de esa manera. Muy cierto, muy Entonces, yo lo definiría así. Ahora, en el campo de la práctica real, cuando están buscando cortejar, o sea, yo soy una persona soltera, yo no me voy a lanzar a una aventura a estar con una novia. O sea, yo si estoy con una persona, incluso en la amistad con esa persona, yo voy a saber si me voy a casar o no. Porque mi noviazgo no puede durar mucho tiempo. Obvio. Y decir esto es controversial hoy en día porque hoy a la verdad le llamamos controversia. Imagínate Sí. vos. Entonces, yo creo que en la amistad, yo creo que una persona atada y sujetada a Dios, en la amistad ya se da cuenta que esa persona es con la que te vas a casar. Por lo tanto, el noviazgo tiene que ser un... Porque básicamente noviazgo, lo que mantiene un matrimonio fresco y saludable es que saben ser amigos. Claro, eso Entonces, si mismo. no pueden ser amigos, olvídate que eso se va a arreglar cuando sean novios Totalmente. o menos cuando se casen. Porque cuando se casen sale lo feo de cada Claro, uno. mira que yo le di caña a una persona de forma anónima, pero esa persona sabe de quién estoy hablando, pero lo hago porque yo ya hablé en persona con ella. Perfecto. O sea, no es que lo estoy haciendo ahora en una entrevista porque Ujú, tipo ujú. quiero denostar. No, y aparte estamos bien, aclaro también eso. Genial. O sea, una de las cosas que justamente yo rescato que me había dicho esta persona en su momento y que me pareció muy importante es que yo no pudiera estar de matrimonio con una persona que no es mi amistad. Porque, ¿qué pasa si yo la estoy pasando absolutamente mal, por ejemplo? ¿Esa persona va a estar para mí? Y los verdaderos amigos, ¿qué es lo que hacen? Están en tus temporadas malas. Porque en las buenas, cualquiera. Claro. Mira, yo te digo una cosa, desde el momento que yo comencé a tener mucha exposición, la cantidad de gente que nunca me habló, cómo se acercó, no te quiero contar. Y ahí te das cuenta que muchos amigos, entre comillas, comenzás a tener cuando todo te va bien. Ahora, los mejores momentos son los peores. Porque allí los leales se quedan y los falsos huyen. Totalmente de acuerdo. Uf. Y por eso yo les honro a todas mis amistades. Yo no sé si tengo que dar nombres porque si no puedo caer en la injusticia, pero sí hay personas que de verdad han estado para mí, que son varias, la verdad. Y seguramente van a estar viendo este podcast y yo les quiero decir a ellos que de verdad, después de Jesús y mi familia, creo que mis pilares son ellos. Yo pienso que muchas de las cosas que hoy estoy logrando es porque son personas que genuinamente Dios ha puesto en mi vida para sujetarme en oración, para crecer, porque yo creo que los hombres
de guerra tienen que cuidar mucho con quienes se juntan. Totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente. Yo pienso que tu círculo influye mucho en lo que uno termina haciendo. Así es. Y las personas que hoy están conmigo son las que terminan forjando mi carácter, porque una persona que dice yo soy independiente, formo mi carácter solo, sin importar quién se junta conmigo, una persona que se engaña a sí misma. Mentira, sí. O sea... Tenemos muchos puntos ciegos, como los espejos en un carro. Necesitamos un par de ojos fuera del nuestro que nos diga, oye, ¿qué estás haciendo? Claro. Es como mi abuela, o sea, es como decía mi abuela, o como decían en el barrio antes, anda, jodele a la abuela. Creo que acá en Perú la palabra joder suena un poco despectivo. Sí, pero no despectivo, es de barrio. Claro, pero en Paraguay para los que no, o sea, para los que ven esto de fuera de Paraguay, cuando decimos que una persona te jode, nos referimos a una persona que te fastidia con algo. O sea, digamos... Es lo mismo acá. Ajá, tiene esa connotación. Sí, exactamente. Entonces, o sea, intenta engañarle a tu abuela, pero a mí no me engañas. O sea, es así de sencillo. Claro. Porque la persona que dice eso, se engaña a sí misma, es así de sencillo. Entonces, como que yo quiero solamente concluir con eso. Cuiden mucho el círculo en el que están embestidos, porque yo creo que esa gente va a terminar influyendo en lo que uno va a terminar siendo. Segundo, si están tratando de cortejar a una chica, sean intencionales, sean claros con lo que quieren. E íntegros. Si el deseo es carnal, por el amor de Dios, que no se acerquen a la chica. Totalmente. Y por sobre todas las cosas, yo pienso esto, porque me ha pasado a ensayo y error, lo he descubierto. Todos creo, aprendemos más así. Sí, mira, cuando una chica está demasiado enfocada en Dios, probablemente no te va a decir nada, pero se te va a apartar rápido cuando te das cuenta de que sus deseos son de querer estar contigo y se da cuenta si esa persona realmente no está enganchada con Dios por sobre todas las cosas. Así es. Y las chicas totalmente afirmadas se dan cuenta muy rápido. Sí. Y aparte porque como siempre decimos, no sé si acá también se usa eso, pero las chicas tienen un sexto sentido. Sí. Esa es la verdad. Y ven cosas que... Huelen cosas que muchas veces los hombres no olemos. Esa es la pura realidad. Sí, y antes de que se ofendan nuestros amigos hiperreligiosos que dicen sexto sentido es nueva era, sabemos a qué nos referimos. Obviamente. Porque es innegable, como lo quieran llamar. Sexto sentido, hipersensoriabilidad, ¿cómo le llaman? Sensibilidad femenina, ¿verdad? Pero tienen algo, hermano. Y dice, yo no sé, pero yo siento, a veces mi esposa a mí viene y me dice, amorcito, tal persona, no sé, pero ten cuidado. Ok. Y yo no me pongo, tranquila. Lo tomo. No me pongo paranoico con la persona, pero después de un tiempo resulta que... Claro, totalmente. Por eso cuiden mucho su círculo de influencia. Intencionalidad y por sobre todas las cosas, si quieren salir con una persona, tómense el tiempo de conocerle lo suficiente. Pero de todas maneras, aunque demos estos tips, yo creo que mucha gente, lastimosamente, y me ha pasado a mí también, a veces... ocurre que la vida te tiene que dar golpazos para aprender. Porque muchas veces, Agustín decía una frase que a mí me gustaba mucho, que era que básicamente que los inteligentes, las personas inteligentes aprenden de la experiencia ajena. Las personas inteligentes están como que tratando de ver qué hay alrededor, si se equivocó, si no se equivocó, entonces de su experiencia voy a aprender. Bueno, los inteligentes aprenden de la experiencia propia, los mediocres aprenden de la experiencia, de la experiencia propia, los inteligentes de la ajena. Porque están mirando qué pasa alrededor. Los inteligentes aprenden de la experiencia ajena, los mediocres de la experiencia propia, y los imbéciles no aprenden ni con la propia ni con la ajena. Entonces yo digo, hay que ser inteligentes y hay que aprender de la experiencia ajena, pero muchas veces terminamos siendo mediocres y parece que nos tiene que pasar mal, la vida nos tiene que pasar factura, parece, para aprender. Exacto. Entonces yo creo que si tenemos la sabiduría suficiente como para poder aprender de la experiencia ajena, sería mejor. Y es lo que Pablo dice. Cuando escribe, creo que es a los Corintios. Claro. Para mí no me es molesto volver a escribirle lo mismo, dice. Claro. Y él dice en otro pasaje, creo que esta es la de Corinto, donde dice, porque se ha escrito todo esto que ha pasado al pueblo de Israel en la antigüedad, está escrito para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Experiencia ajena. Totalmente. Sí. Y bueno, yo la verdad tengo la bendición. Tengo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos de toda la vida, al que le quiero mandar un abrazo, que es Cristian Agüero. Él ha sido uno de los primeros youtubers que tuvo la placa en Paraguay. Porque YouTube te da una placa cuando creo que llegas a 100,000 subscribers, una cosa así. Sí. Y una de las cosas que más me impresionó de él fue que, nosotros nos conocemos desde que éramos chiquitos, desde que éramos...
Sí, desde que nos íbamos al preescolar, éramos compañeros en la escuela. Y yo nunca le he invitado a la iglesia porque ves así cuando tenés amigos de toda la vida, que le conoces tanto y que justo no era cristiano, como esa persona te conoce tanto y tú conoces tanto a esa persona, tocarle temas de fe no es fácil. No sé si te ha pasado. Cierto, sí. ¿Entendés? Entonces, como, porque esa persona ha conocido todo tu lado malo y todo tu lado bueno, Sí. y que este me va a predicar a mí. Ahora vienes tú a decirme... Exactamente. Pero me impresiona cómo él, digamos, después de haber ganado toda la fama, la popularidad que uno puede tener, ha trabajado, ha hecho comerciales con marcas internacionales, ha viajado por los países. Es youtuber, dices. Es youtuber. ¿Cuál es su tema? Y es que ahí está, eso iba a llegar. Es que el tipo se dedicaba a hacer muchas, ¿cómo es que se dio? Parodias, sátiras y cosas que le pasa a la gente en el día a día. Ok. Y sin embargo, llegó una época en la que decidió deshacerse de todo eso. Y fíjate que no son muchos los creadores de contenido. A ver, nosotros ahora mismo estamos en una era en la que si hubo creadores de contenido, ya podemos hablar de creadores de contenido del pasado. Porque no podíamos hablar de creadores de contenido del pasado en el año 2010, porque recién... Ya no es novedad, ahora ya, sí, ahora ya hay historia. Exactamente. Sí. Y él deja todo eso porque lo hacía con su hermano, con César, y se reunían, grababan, digamos, eran muy épicos, la gente se reía, fueron muy populares en todo Paraguay. Y sin embargo, él, hasta hace semanas atrás, me agarra y me dice, Brian, yo quiero que vos sepas, imagínate vos, o sea, en esa época que él tenía toda la explosión, yo personalmente ni siquiera, a mí, como me dijo Agustín Laje una vez en una conferencia, ni mi mamá me conocía. Entonces, esa es una anécdota que está grabada en YouTube. Entonces, él hace poco agarra y me escribe y me dice, Brian, yo creo que quiero usar todo eso que Dios me dio. O sea, imagínate si tanta influencia me diste para entretener a la gente. Yo quisiera volver, pero para hablar de él. Y yo así me quedé, wow. Porque imagínate, es como que, a ver, no sé, Whatever Tomorrow o Germán Garmendia o Luisito diga, oh, yo no quiero más hacer video entretenido, quiero hablar de Dios, ¿entendés? O sea, sería algo raro, ¿entendés? Y yo vi algo raro, no porque él es raro ni nada, sino porque básicamente cuando él me dice eso, o sea, su corazón fue tan grande que él dijo, Dios, si me diste tanto para entretener a la gente, yo quiero que me des, pero para hablar de ti. Y más o menos algo que me pasó a mí también, porque yo dejé del mundo de la política y aunque sigo, digamos, sigo al tanto, digamos, de lo que pasa en el mundo, yo creo que hay que hablar de Dios porque esta generación lo necesita. Y él cuando me dijo esto, yo dije, wow, gloria a Dios, oremos porque si Él puso esto en tu corazón es por algo. Y justamente otra de nuestras amistades, Vicky, si es que por ahí ve esto, le dijo, pasa que como él le entretenía mucho a la gente y se reían mucho, o sea, él hacía reír a mucha gente, él dijo, no, ahora tengo que ser serio. Pero él le dije, a ver, los cristianos somos personas normales. Y Vicky, mi amiga, agarra y le dice, si Dios te dio ese talento de hacerle reír a la gente, digamos, usa ese talento para hacerle reír, pero con un mensaje de edificación. O sea, no tenemos que ver, porque eso a muchos cristianos les pasa, que, por ejemplo, tipo, creen que el humor es algo malo. No, imagínate que yo te dije cuando llegué aquí en Trujillo, sos una persona disruptiva, tu vestimenta, tu equipo, tu manera de hacer iglesia, y eso es lo que hay que hacer, claro. Siempre que no comprometamos la esencia, los fundamentos, o sea, la sustancia central del evangelio. Entonces, en particular, a Chris, que es mi mejor amigo de toda la vida, obviamente tengo un montón de amigos más, pero él que literalmente, como yo te decía, me conoce tanto como la palma de mi mano, hasta sabe de memoria las huellas de mis dedos. Espero que él también, Dios le dé la gracia de que él arranque con todo esto. Y seguramente va a ver en su casa después. O sea, es de tu edad. Sí, es que era mi compañero de escuela de toda la vida. Qué tremendo. Y yo, gente como él y como otros que quieran realmente tomar, digamos, la posta, como se suele decir, y darlo todo por el Señor, a esa gente hay que empujarles. Y yo creo que tengo que agradecerle a Dios porque también me dio un hermano como Rigoberto, porque él es una persona muy preparada, muy íntegra, a su corta edad también. Y estoy pudiendo ir también por las naciones con él, porque una de las cosas que yo tenía miedo al principio es viajar solo y lejos. Claro. Puede resultar muy tentador. Sí. Y mis pastores siempre me hablan de eso. Y al estar con Rigoberto para mí es literalmente un complemento que tanto él como yo necesitamos. Claro. Y es perfecto como Dios hace las cosas. Tremendo. Podemos seguir hablando un montón más, pero Dios mío. Un montón, pero quiero terminar con un pequeño... Sí. Este desafío de... Te digo un par de palabras y tú me das la respuesta en una sola. Dale. Okay, un ping-pong. Nunca me hicieron esto, pero vamos. Vamos a ver cómo va. A ver. ¿En una sola palabra? En una sola palabra. Vamos a empezar con una sencilla. No, nunca es sencilla. Estas no son sencillas. Pero, a ver.
En una sola palabra, describe a Brian Alvariño. Curioso. Curioso, muy bien, curioso. Interesante. Ok. Apologética. Fundamento. Fe. Centralidad. Juventud latinoamericana. Wow, esto sí me hace pensar. Necesidad. Wow. Necesidad de muchas cosas, pero si es en una sola palabra diría necesidad, pero necesidad de qué, yo diría de Dios por sobre todas las cosas. O sea, para que no se interprete como estoy hablando de otra necesidad económica o qué sé yo. Pero necesidad. Lo pueden ellos interpretar como no tuve padres, Exacto. no tengo dinero, no tengo oportunidad de estudio. Totalmente. Otros sí, pero es la necesidad de Dios. Totalmente de acuerdo, sí. Bien, muy bien. A ver. Amor. Dios. Amor, ok. Quiero aprender. Amor de pareja. Compañerismo. Muy bueno. Muy bueno. Última. A ver. Cristianismo. Sé que he planteado apologética, sé que he planteado fe. Cristianismo. Cimiento. Ok. No me preguntaste por mi hermano. ¿Tu hermano? Rigoberto. ¿Y Rigoberto? A ver, disruptivo. Ajá. Sí, porque ¿sabes qué me dicen mucho en los países a los que vamos? Que él es el que rompe todo y yo soy el más tranquilo. Y entonces como que hay una manera de complementarnos, porque él agarra y rompe. Obviamente, yo también soy de ser un poco disruptivo, pero soy un poco más... la gente me dice que yo soy un poco más maestro y Roberto está loco. Tipo Pablo y Bernabé. Exactamente, exactamente. Porque Bernabé era el hijo de consolación, el calmado. Exactamente. O Pablo y Silas podría ser. Pablo y Silas también, Pablo y Silas, claro. Sí. Pablo y Bernabé son la primera etapa de su viaje misionero. Sí, totalmente. Sí. Tremendo, tremendo. No quiero despedirme sin un poquito de condimento político. Así que quiero tu opinión. Opinión no sería extenso. Una palabra para Santiago Peña. ¿Cómo defines? Es una palabra. Qué buena Presidente de Paraguay, para quien quizá no sepa. Y una palabra. Es que se me vienen un montón. Tendría que pensarlo mucho. Te puse en la esquina de Agustín Lackerman. Sí. A ver. Es que tengo que pensar cómo lo van a interpretar mis amigos paraguayos. Porque, a ver... Déjale la curiosidad, eso es lo bueno de esto. Oye, ¿qué quisiste decir? Te van a escribir después. Y yo diría... Arranque. Arranque. ¿Sabes por qué? Y la gente de Paraguay lo va a entender a la perfección. Arranque diría... Porque él ahora mismo, obviamente, no daría todo el contexto porque no tenemos mucho tiempo, pero te resumiría de esta manera. Lo que pasa es que Paraguay ahora mismo está entrando en una era muy distinta a todas las que ha venido teniendo en los últimos 30 años. Nosotros, ¿dices ahora mismo? Ahora mismo, okay. Literalmente. Okay. ¿Por qué? Porque nuestra economía está a un paso de despegar estratosféricamente, pero para lograr eso hay que hacer las cosas correctas. Si hay seguridad en El Salvador, no es porque Nayib Bukele sea, por así decirlo... fotogénico. Claro, no es porque sea un presidente cool, es porque hizo las cosas correctas. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es que hay que hacer las cosas correctas para lograr los resultados correctos. Sí. Y justamente él es una persona súper preparada. De hecho, se fue a formarse en los Estados Unidos y es un economista, de la casualidad. Porque Paraguay acaba de cerrar uno de sus tratados de hace 50 años que tenía pendiente con el Brasil. De modo que va a entrar mucho más recursos en el país. Y yo siempre soy obviamente, de simplificarlo de esta manera. Por más de que el país esté a un tope de despegue y la economía se vaya por los aires, porque es un país que ha estado muy ausente internacionalmente durante demasiado tiempo. Cierto.
y sin embargo yo creo que Paraguay está a punto de despegar, pero para eso hay que hacer las cosas correctas. Claro, somos una sociedad que tiene un montón de cosas que solucionar, como todo país latinoamericano Sí. tenemos nuestras, ¿cómo es que nuestras idiosincrasias, Sí, todavía hay muchos asuntos que arreglar en casa, pero este presidente tiene la oportunidad, y si el presidente llegara a ver esto, o su consejo de gente cercana, háganle saber al presidente que él tiene la oportunidad de pasar a la historia haciendo las cosas correctas o pasar a la historia como una persona que teniendo la lapicera en la mano con la chance de cambiar todo no hizo nada. Está en ambas cosas porque tiene a las cámaras del Congreso a su favor, de su propio partido. ¿son bicameral? Sí, somos bicamerales, en el Senado, en los diputados. Y además tiene un montón, la mayoría de los gobernadores de todos los departamentos, creo que en Estados Unidos lo llaman estados, en Argentina lo dicen provincias, Sí. la mayoría son también de su partido. Él tiene políticamente abierto la Tremendo. caja para hacer todas las reformas que Paraguay tiene que hacer. Entonces, por eso yo defino como arranque, porque estaba creciendo la economía de Paraguay, se estaba disparando, y él tiene la posibilidad de que si hace bien las cosas, se va a disparar todavía más exponencialmente. Y Paraguay, y yo O sea, confío... ¿cuándo entró en gobierno él? El año pasado, en 2023. Hace perfecto. poquito. Y tiene ¿Son 4 o 5? 5 años. Igual Tiene todavía que, pero- 4 años más. Excelente. Y yo oro por el presidente. Nosotros como iglesia oramos por el presidente, por su gabinete. Oramos porque las autoridades, porque Pablo mismo nos decía, oren por las autoridades porque fueron puestas por Totalmente Dios. de acuerdo. Nosotros oramos por ellos y Dios quiera que realmente haga bien las cosas porque en nuestro país hay muchas cosas que cambiar. Yo le deseo lo mejor, puedo no estar de acuerdo en muchas cosas, pero la Biblia no te pide que estés de acuerdo para No, orar no, por tus gobernantes. claro. La Biblia dice ora, no dice si estás de acuerdo con él, ora, y si no estás de acuerdo con él, no ores. No, la Biblia dice ora y punto. Así Entonces es. yo puedo no estar de acuerdo en todo, pero yo digo, él tiene la oportunidad de cambiar las cosas. Y le deseo al presidente que haga eso de todo corazón por el bien de mi país, porque quiero ver a mi país como una referencia a nivel internacional, que las cosas cambien, porque muchos están viniendo a nuestras tierras porque se están dando cuenta de las oportunidades que hay, pero para eso hay que seguir haciendo un trabajo. Así que le deseo al presidente Santiago Peña y todo su gabinete a que puedan hacer las cosas bien, porque yo amo mucho mi país, estoy recorriendo varias naciones ahora, pero amo mucho Paraguay, amamos Paraguay, y nuestro deseo es que las cosas cambien por el bien del país y que Dios haga lo que tenga que hacer. Se hacen bien las cosas, pero por sobre todo, al mismo ritmo, nosotros vamos a hacer aterrizar a las personas con la palabra de Dios y ambos van a ser un condimento perfecto para un buen futuro. Para el Paraguay. Excelente. Excelente, excelente. Muy bien. Bien. Gracias, Brian. Mi querida audiencia, Hombres de Guerra y también del canal de Brian Alberiño, esta ha sido una entrevista exclusiva con Brian, donde ha contado cosas que nunca se habían comentado al aire, ¿correcto? Totalmente. Tremendo, tremendos consejos que van a sacar aquí también los jóvenes, así que presten atención, vean y vuelvan a ver y marquen y descarguen este video, compártanlo porque aquí hay perlas escondidas. Totalmente. Tremendo. Gracias, Brian. Gracias por la invitación. Realmente fue una de las mejores entrevistas que he concedido en toda mi vida. Y Gracias. como siempre te dije en todas las entrevistas, espero que no sea la última. Hasta ahora los has cumplido todos. Así es. Y bueno, espero que no pase mucho tiempo de que estemos en esta misma sala grabando. Espero Tremendo. que volvamos pronto a Trujillo. Es una gran ciudad y bueno, a seguir la voluntad de Dios. A Revolution, un poquito locos, pero te vamos a invitar, ¿no? Y esperamos traer a Rigoberto también. Ojalá. Ojalá. Y sí, hacer de esta ciudad con tanta juventud. Hay tanta juventud aquí, 84% de la población, Muchísimo. de 2 millones de personas jóvenes, ser un foco de avivamiento para el despertar del área conservadora en nuestra sociedad. Amén, que así sea. A que así sea. Muy bien. Abrazo chicos, gracias por quedarse hasta acá. Nos dieron casi 2 horas de su tiempo y espero que esto haya sido de muchísima edificación para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias. Excelente. Bendiciones. Chao.